Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 31. Chapter 31. Duque, y al real llave a fiancé. Eso es, magia de cuarto nivel. El viejo mago señaló con temor a Víctor, que flotaba en el aire, y pronunció esas palabras. Al instante, todo el gran salón quedó en silencio. Magia de cuarto nivel. ¿Podría ser que Víctor ya se haya convertido en un mago de cuarto nivel? Imposible. Ninguno de los magos presentes se atrevió a creer lo que estaban viendo. El conde Beck se frotó los ojos, y cuando los volvió a abrir, aquel sol abrasador seguía suspendido en lo alto. Esto no es una ilusión, y si el hecho de que Víctor detuviera la erupción del volcán por sí solo había mermado su confianza, ahora, con Víctor empuñando magia de cuarto nivel, la desesperación era absoluta. En la larga historia del imperio, nadie había logrado semejante hazaña. 29 años. Un mago de cuarto nivel. 3. La densidad de su poder mágico y la fuerza descomunal de ese hechizo hacían imposible no creerlo. Víctor se había convertido realmente en un mago de cuarto nivel. Ahora era un hecho innegable. El segundo príncipe entrecerró los ojos, mirando a Víctor en el cielo. Aquella figura, semejante a un dios de fuego, parecía capaz de engullirlo entero en cualquier momento. El calor aterrador continuó aumentando bruscamente. Ante él, el conjunto mágico, ya completamente formado, pulsaba de forma ominosa. Si Víctor moviera siquiera un dedo, todos los magos presentes, incluido el segundo príncipe, serían reducidos a cenizas. Este tipo de aura abrumadora jamás podría pertenecer a la magia de tercer nivel. De repente, el segundo príncipe sonrió levemente. Extendió la mano y apagó el fuego de su ropa. Luego, se giró hacia Víctor e hizo una reverencia. Te creo. Mis disculpas, señor Víctor. Dudé de usted. Espero que usted y la comandante Gwen puedan comprenderlo. En tales circunstancias, la sospecha es totalmente razonable. La temperatura en el gran salón descendió bruscamente. Víctor disipó el círculo mágico y aterrizó con gracia, mientras las llamas de su cuerpo se reformaban formando su abrigo carmesí. El control sin esfuerzo que ejercía sobre su magia dejó atónitos a todos los magos. En ese momento, la fuerza de Víctor fue reconocida por todos. Incluso el emperador lo miraba con admiración. Muchos magos parecieron darse cuenta de algo. Los más listos sonrieron inmediatamente de forma halagadora. El señor Víctor tiene un talento increíble. Un mago de cuarto nivel a los 29 años, una persona así debe ser única e incluso más allá del imperio. Incluso entre los magos sagrados del imperio, solo hay un puñado, ¿verdad? Con esto, nuestro imperio ha ganado otro mago sagrado. Nuestro poder crece cada vez más. Los magos que acababan de interrogarlo cambiaron rápidamente de expresión y colmaron a Víctor de elogios. Solo unos pocos magos ancianos y orgullosos permanecieron en silencio, observando a Víctor sin pronunciar palabra. Todos ellos habían estado estancados en el tercer nivel durante décadas. Nos vemos en la cima, solían decir, solo para descubrir que eran ellos quienes estaban al pie de la montaña. Aunque el duque Levi hubiera alcanzado el cuarto nivel, no sentirían celos, solo respeto y sinceras felicitaciones. Pero Víctor, el infame mago genio loco, pensar que el hombre al que despreciaban los había superado y se había convertido primero en un mago sagrado, era exasperante. Estaban tan enfadados que casi se les rechinaban las muelas hasta convertirlas en polvo. ¡Qué odioso! Gwen también observó cómo la situación daba un giro inesperado a favor de Víctor. Parpadeó. ¿Y cómo se volvió tan fuerte de repente? Quería dar un paso al frente y preguntarle, pero ahora no era el momento. Con la rendición del segundo príncipe, el resultado de la asamblea de la corte ya estaba decidido. Tras 9 largos años, Víctor volvió a recordar al mundo su nombre como genio. Alueter, Timite, dijo el emperador, haciendo un gesto con la mano y utilizando el nombre completo del príncipe para despedirlo. El segundo príncipe le dirigió a Víctor una última mirada, se giró e hizo una reverencia. Sí, padre. Sacudió su capa y salió del salón. Víctor. El emperador torció el dedo. Ven. Déjame observar más de cerca al mago sagrado más joven del imperio. Víctor dio un paso al frente con confianza, encontrándose de frente con la mirada del emperador. Aunque un poderoso mago de cuarto nivel se encontraba ahora frente a él, la mirada del emperador no vaciló lo más mínimo. Víctor hizo una reverencia respetuosa. Mis disculpas, Su Majestad. Está bien.
El emperador preguntó. Dijiste que derrotaste a un monstruo, entonces el volcán ya no entrará en erupción, ¿correcto? Al oír esto, Víctor negó con la cabeza y explicó. No pude matar a esa bestia. Solo la derroté y la volví a encerrar dentro del volcán. Al menos por ahora, el volcán no volverá a entrar en erupción. Por supuesto, si vuelve a romper el sello, lo derrotaré de nuevo. El emperador asintió, con una expresión de alegría en el rostro. Bien. Has eliminado un gran peligro del imperio. Debo recompensarte. Habla, ¿qué deseas? ¿Estatus? ¿Poder? ¿Riqueza? Ahora que Víctor era un mago de cuarto nivel, un hechicero tan poderoso no debería seguir siendo un simple vizconde. Merecía un rango mucho más alto. Pero Víctor negó con la cabeza y dijo, aún no me he decidido. Así que espero que Su Majestad me permita guardar la recompensa para más adelante. El emperador asintió, aprobando su petición. Cuanto más miraba a Víctor, más le gustaba. Sin pensarlo, dijo, has superado a tu padre. A Víctor no le importaba. Su padre llevaba mucho tiempo muerto, e incluso si estuviera vivo, no sería el verdadero padre de Víctor. Víctor bajó la mirada y vio al duque Levi todavía arrodillado en el suelo. Permaneció allí, con la cabeza gacha, como un pecador que espera el juicio. Tal como lo había hecho al principio. Víctor dijo. Majestad, hay un asunto más. Me gustaría interceder en nombre del duque Levi. El duque levantó la cabeza de repente, mirando a Víctor con incredulidad. El emperador dejó escapar un intrigado oh. Víctor, di lo que piensas. Tras recibir permiso, Víctor asintió y dijo. En este asunto, el duque Levi también estuvo involucrado. Él y yo teníamos un acuerdo. Yo entraría al volcán para luchar contra la bestia, mientras que el duque Levi controlaría el círculo mágico desde fuera. Si fracasaba, el duque Levi desataría magia de guerra para someter a la criatura. El emperador alzó la cabeza y miró a Víctor con aprobación. Así que lo lograste. Esa declaración no era solo una respuesta a Víctor, sino que también iba dirigida a todos los magos presentes. Pero aún quedaban necios entre ellos. Desde la multitud, uno gritó. Imposible. Absolutamente imposible. Tú y el duque no tienen ningún parentesco. Es imposible que hayan cooperado. Víctor giró la cabeza y le dirigió una mirada fría y burlancia. Erika Duque hoy es mi alumna más destacada. ¿Todavía tiene preguntas? Aquel mago guardó silencio de inmediato. En ese momento, todos recordaron que Víctor también tenía otra identidad. Era el profesor más joven que jamás había asistido a la Real Academia de Magia. El plan de Víctor era impecable, hermético, todas las piezas llevaban tiempo en su sitio. No, todavía había una oportunidad para que los demás cambiaran las cosas. Los magos que esperaban pisotear al duque miraron con avidez hacia Gwen. Pero para su decepción, lo que salió de su boca fue una declaración fría e inquebrantable. Majestad, Víctor no miente. El emperador rió a carcajadas, sentado erguido en su trono, y anunció su veredicto final. Le vi, inocente. Víctor abandonó el palacio real con el rostro impasible. Ningún mago se atrevió a detenerlo. En la puerta, un cuervo negro estaba posado en la barandilla, esperándolo. Víctor se acercó y acarició suavemente la cabeza del cuervo. Víctor Clavena. El duque Levi salió y lo llamó por su nombre en cuanto lo vio. Al oír su nombre, Víctor se giró y le dirigió una breve mirada al duque. El duque Levi era un hombre bondadoso, pero incluso ahora, frente a quien acababa de salvarle, su expresión seguía siendo fría. Expresa tu propósito. La mano de Víctor se detuvo a mitad de la caricia en la cabeza del cuervo. Volvió a colocar a Vega sobre su hombro y miró al hombre mayor a los ojos, unos ojos que se parecían vagamente a los de Erika. ¿Qué propósito cree el duque que tengo? La mirada de Levi se tornó peligrosa. Víctor suspiró suavemente. Mi señor duque, proteger a su hija no es ningún delito. No te preocupes. Ya tengo prometida. El duque pensó inmediatamente en el caballero que se había atrevido a mentir públicamente ante el emperador y todos los magos. No se esperaba que el famoso y justo caballero mintiera, por el bien de Víctor. Se decía que los dos tenían una mala relación, pero ahora parecía que no era del todo así. Se relajó un poco. Sin embargo, puesto que vuestra gracia así lo ha dicho y mientras Víctor hablaba, su tono cambió ligeramente. El duque lo miró y de repente percibió un atisbo de cálculo en los ojos de Víctor. Parece que no puedo dejar a Erika sola, sin hacer algo, ¿verdad? P@P@P@P@P@P@P. Patreon.com/Xenox.
Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 32. Chapter 32. Oh no, I can't possibly like me, right? El duque Levi miró fijamente a Víctor en silencio y se marchó sin decirle una palabra más. En cuanto a Víctor, de principio a fin, nunca tuvo la intención de explicar nada. Ayudar al duque Levi fue algo que hizo por conveniencia. Si bien necesitaba el poder de la familia del duque para ciertos fines, no había necesidad de informarle al duque Levi sobre ello. Víctor ya tenía a alguien mejor en mente. Esperó un rato fuera de las puertas de la ciudad, y al poco tiempo, Gwen corrió hacia él. Parecía como si hubiera estado persiguiendo a alguien, con el rostro desconcertado. Al ver a Víctor, finalmente se detuvo. Te he estado esperando. Lo dijo como si hubiera sabido desde el principio que ella vendría a buscarlo. Pero Gwen no tenía ninguna expresión agradable que mostrarle. ¿No tienes nada que quieras explicarme? Víctor se percató de que muchos magos cercanos aún no se habían marchado y que todos miraban en su dirección. Te lo contaré más tarde, dijo. Hizo un gesto hacia ella, insinuando que aquel no era un buen lugar para conversaciones personales, que era mejor hablar en privado. Gwen comprendió lo que quería decir y asintió. Sube entonces a mi carruaje. Está bien. Sin pensarlo mucho, Gwen aceptó. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia el carruaje. Víctor extendió una mano hacia ella. Gwen no entendió lo que quería decir y se quedó paralizada por un momento. Al ver esto, Víctor negó con la cabeza y explicó. Cuando se invita a una dama, esto es una cortesía básica. ¿Qué cortesía tan molesta?, murmuró Gwen quejándose. Sin siquiera percatarse de las miradas extrañas que les dirigían las personas a su alrededor, ella puso su mano en la de Víctor. Bajo la guía de Víctor, ambos subieron juntos al carruaje. La puerta se cerró y, poco después, el carruaje se puso en marcha. Víctor miró por la ventana, observando con gran satisfacción las complejas expresiones en los rostros de la gente. Luego, cerró las cortinas. Sin duda, después de esta reunión, la opinión pública volvería a inclinarse en una determinada dirección. Volvió a dirigir su mirada hacia Gwen. Pero Gwen fue la primera en sacar algo de su cintura, una pequeña bolsa. Esto es lo que querías. Ella le entregó la bolsa de Víctor. Él pareció confundido, pero aún así la tomó. Al abrirla, vio toda clase de cristales rojos de diferentes llenas. De repente recordó el motivo que una vez le había mencionado a Gwen. Víctor se sorprendió. No esperaba que ella recordara esos detalles. En efecto, necesitaba estas cosas para fabricar algunos objetos mágicos especiales, aunque eso solo había sido una preocupación secundaria. Cuando abandonó el volcán, lamentó no haber recogido más, pero en realidad no le importó. Sin embargo, ahora Gwen había reunido algunos para él. Víctor sintió una agradable calidez en su corazón, pero como no era una persona sentimental, simplemente guardó la bolsa en su inventario. Gracias. Gwen lo miró divertida, con un tono un tanto burlón. No esperaba que supieras decir gracias. Ahora bien, es tu turno de explicar. Víctor asintió. Ya se lo he dicho todo al emperador, dijo. Tú también estabas allí. Deberías saber si decía la verdad. Gwen dijo fríamente. Deberías saber que no estoy preguntando sobre eso. Ella había crecido con Víctor. Si él fuera tan bondadoso como para detener una erupción volcánica solo para salvar la vida de todos, ella jamás lo creería. Desde niño, Víctor siempre había mostrado su lado frío y calculador. Cuando se trataba de sacrificios necesarios, incluso si eso significaba la perdición de todo un pueblo, él seguía eligiendo lo que le reportara mayor beneficio. Entonces, ¿cuál era su objetivo al provocar la erupción del volcán? Mi objetivo, Víctor pensó por un momento. ¿Por qué había ido con ella cuando oyó que Gwen se dirigía al volcán? Podría haberse ido solo más tarde. Sin la presencia de los caballeros, podría haber actuado con más discreción y haber terminado todo en silencio. Para cuando la capital se enterara, todo habría terminado, sin causar tal revuelo y arrastrar a la mitad de los magos de tercer nivel del imperio a ese lío. Pero aún así, tal vez por ti. ¿Por mi culpa? Gwen se quedó paralizada, incluso su corazón de justicia tembló ligeramente. Bajo la mirada de ese corazón, ella pudo darse cuenta de que Víctor no estaba mintiendo. Lo que significaba que realmente pensaba eso. Espera, si fue por mi culpa y había ido solo a la boca del volcán solo para desafiar a la bestia que llevaba dentro, por ella. Gwen no lo entendía. ¿Acaso Víctor pensaba que ella podría estar en peligro? Ese Víctor, pensando así.
Llevó la mano al pecho, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. A pesar de su aparente falta de expresividad emocional, no pudo evitar empezar a sospechar. ¿Podría ser que a Víctor le gustara ella? De lo contrario, ¿cómo podría tener sentido todo esto? Había oído que ella iba a un lugar peligroso, corrió allí en medio de la noche solo para ir con ella, se quedó en la misma habitación, cumplió todas sus peticiones irrazonables y, para evitar el peligro en la cima del volcán, se adelantó para someter a la bestia de abajo él solo. Esto, y su mente racional le decía que no pensara así, que era imposible que Víctor sintiera algo por ella. Era un hombre tan egoísta pero su corazón de justicia jamás mintió. Si de verdad le gusto, ¿qué se supone que debo hacer? El corazón de Gwen estaba sumido en el caos. Mientras tanto, Víctor seguía absorto en sus propios pensamientos. Y sí, supongo que fue por ella uno por un lado, había querido luchar contra la bestia de la forja, para comprobar cuánto tiempo le llevaría derrotar a semejante criatura con su poder actual. Por otro lado, la misión de Gwen implicaba que estaría lejos de la capital durante mucho tiempo, algo peligroso para él. Si ella aún estuviera en la capital, él podría haber seguido sus movimientos a través de Lilla. Pero con ella dirigiéndose al volcán y quién sabía qué tipo de oportunidades podría encontrar. La imaginación de Víctor se desbocó un poco. Y si Gwen se caía accidentalmente por un precipicio, despertaba a la bestia de la forja dormida, luchaba contra ella y de alguna manera absorbía parte de su poder. Eso no era imposible. Dado que Gwen sobrevivió hasta el final del juego, eso significaba que, sin su interferencia, habría regresado sana y salva. Pero para evitar su propia muerte, necesitaba mantenerla bajo control. Como mínimo, necesitaba asegurarse de que ella permaneciera bajo su vigilancia. Entonces podría sentirse tranquilo. Así que sí, en cierto modo, realmente había ido al volcán por ella. Cada uno tenía sus propios pensamientos. Víctor no sabía qué estaba pensando Gwen, pero esta explicación debería convencerla. Después de todo, era bastante cierto. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, espera, sí. ¿Dónde has estado estos últimos días? Preguntó Gwen de repente. Eso era lo que más quería saber. Desde la desaparición de Víctor, todos pensaron que había huido atormentado por la culpa. Algunos incluso difundieron rumores de que había muerto en el volcán. Durante esos días, la situación de la familia Clavena había sido terrible. Fueron atacados en secreto por sus rivales, y cada día, la gente se reunía a las afueras de su finca, arrojando objetos al patio. Es fácil imaginar cuánta gente odiaba a Víctor, tanto que incluso después de su muerte, seguían buscando venganza. Fue muy duro para Lilla haber tenido que soportarlo todo sola. Resulté herido y fui a algún sitio para recuperarme, explicó Víctor. Técnicamente, no mentía. Tras 3 días y 3 noches de batalla contra Guldón, efectivamente había resultado herido. Las heridas no eran graves, pero era una buena excusa para justificar su ausencia. Y después de la pelea, estuvo inconsciente durante 3 días y 3 noches. Mientras coincidiera con la verdad, el corazón de la justicia de Gwen no detectaría una mentira. ¿Ese monstruo era realmente tan fuerte? Gwen no podía creer que incluso alguien como Víctor pudiera estar tan gravemente herido. El hecho de que necesitara tantos días para recuperarse significaba que el poder de la bestia era verdaderamente aterrador. Entonces, de repente recordó a la anciana de Sancheltown que había dicho que, en el volcán, estaba sellado un dios del fuego. Puede que sea solo un mito, pero algo llamado dios no podría ser débil. Víctor cerró los ojos y usó magia para proyectar el sentimiento hacia ella. Una energía mágica roja comenzó a arremolinarse alrededor de Gwen. Sintió cómo el mundo cambiaba rápidamente a su alrededor, y el cielo se oscurecía. Es fuerte, dijo Víctor. Él compartió su experiencia con ella. La temperatura en el vagón se disparó. Gwen casi podía ver a la bestia ante sus propios ojos. Las llamas llenaron los cielos, como un dios demonio descendiendo. Cuando Víctor disipó la magia, Gwen quedó aturdida. Víctor había luchado contra eso, por ella. Yo, no tengo más preguntas, dijo con voz débil. Entonces te llevaré a casa, dijo Víctor. Lanzó un hechizo, magia de primer nivel, pero en sus manos fue tan simple como un movimiento de muñeca. Un rayo de energía verde salió disparado de sus dedos, envolviendo las ruedas. El carruaje giró y comenzó a dirigirse hacia la casa de Gwen. Ese era el privilegio de ser mago. No necesitabas un conductor, ni siquiera al montar a caballo. Después de eso, ambos permanecieron en silencio. Poco después, llegaron a la finca de Gwen.
Víctor la observó mientras bajaba del coche. Ah, claro, exclamó justo antes de que ella se marchara. Gracias por interceder por mí ante su majestad. Gwen se giró, a punto de decir algo, pero el carruaje ya había dado la vuelta y se había marchado. Se quedó de pie junto a la puerta, observándolo marcharse, con la mente hecha un lío. Las criadas, al ver a Gwen bajar del carruaje de la familia Clavena, murmuraron entre sí, conmocionadas. ¿Acaso la joven no odiaba a Víctor más que a nadie? ¿De verdad regresó en su carruaje? Podría ser. Cuanto más susurraban, más rojos se ponían sus rostros. Hasta que se oyeron pasos detrás de nosotros. ¿De qué están hablando? Si hay algo interesante, ¿por qué no me dejan unirme? Las criadas se volvieron y vieron a una mujer sonriente que salía de la casa. Inmediatamente inclinaron la cabeza. Lo siento, señorita. La mujer seguía teniendo esa misma sonrisa agradable. MMM. No te relajes durante el horario laboral. Bueno, entonces iré a saludar a mi hermana, a quien no he visto en tanto tiempo. 1p. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 33. Chapter 33. Pica God de Head Maried al Ready. Gwen bajó la cabeza, con expresión inquieta y vacilante, mientras cruzaba la puerta principal. No estaba prestando atención y accidentalmente chocó contra algo blando. Sobresaltada, Gwen levantó la vista. Sí, hermana. ¿Cuánto tiempo sin verte, Gwen? La mujer sonriente que tenía delante era su hermana mayor, Kate Fralelin. Era una belleza con un estilo completamente distinto al de Gwen. Larga melena lila, rasgos delicados, labios rojos, dientes blancos y ojos que irradiaban encanto. Cada uno de sus movimientos desprendía elegancia y nobleza. Lucía tan refinada y noble como una violeta en flor. La impresión que Gwen tenía de su hermana mayor seguía anclada en el pasado. En aquel entonces, el cabello de Kefra era del mismo color blanco plateado que el de ella. ¿Se lo tiñó? Gwen tenía un poco de curiosidad. Pero era innegable que, entre todos los miembros de la familia, ella y su hermana mayor siempre habían compartido el vínculo más estrecho. Incluso después de tanto tiempo separadas, Gwen no pudo ocultar su alegría. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa feliz, y toda su aura era completamente diferente a como había sido momentos antes. Al ver a tu hermana de nuevo, ¿no me vas a dar un abrazo? Kefra extendió los brazos y dijo con una sonrisa. Era como la luna brillante en la noche. Cualquiera que la mirara no podía evitar sentir una sensación de calidez y afecto. Sonrojada, Gwen asintió y se lanzó a los brazos de su hermana para darle un fuerte abrazo. Entonces, aún sonriendo, Kefra preguntó. Acabo de oír de los sirvientes que regresaste en el carruaje de otra persona. ¿Quién era? Sí, hermana. Gwen dio un pisotón avergonzada, con una expresión de enfado y frustración. Al ver eso, Kefra asintió con la cabeza, como si ya lo entendiera todo. No hace falta que me lo digas. Era Víctor hace un momento, ¿verdad? Gwen mantuvo la cabeza baja y no dijo nada. Tenía la cabeza hecha un lío, apenas empezaba a comprender los sentimientos de Víctor, y ahora su hermana perdida hacía mucho tiempo aparecía de repente para burlarse de ella por ello. ¿Qué pasa hoy? Ahora que lo pienso, hace mucho que no veo a Víctor. Me pregunto si seguirá siendo tan engreído como antes. Tal vez debería buscar un momento para ir a visitarlo. Al oírla murmurar para sí misma, Gwen ladeó la cabeza con curiosidad y preguntó. Hermana, ¿por qué has venido a la capital? Ah. Claro, vine porque extrañaba a mi linda hermanita. Kefra volvió a abrazar a Gwen y le acarició la cabeza con cariño. Gwen, algo molesta, la apartó. Sabes que puedo darme cuenta cuando alguien miente. Vale, parece que sigo sin poder engañarlos. Usar tu habilidad contra tu propia familia, Gwen, te has vuelto cruel. Kefra sacó la lengua juguetonamente y luego se puso seria. Aunque ya tenía planeado venir a la capital, un amigo me comentó que algo importante había sucedido aquí recientemente, así que me apresuré a venir. ¿No te afectó, verdad? Gwen negó con la cabeza. Los más afectados fueron Duke Dwight y Víctor. Kefra ladeó la cabeza, con una expresión de desconcierto en los ojos. ¿Por qué estaría Víctor involucrado con Duke Dwight? Gwen eligió sus palabras con cuidado y comenzó a explicar todo lo que había sucedido últimamente. ¿Qué? ¿El volcán casi entró en erupción? ¿Y había un dios volcánico sellado debajo?
Y Víctor de verdad derrotó a un monstruo así. Uf, si no fuera por asuntos familiares, me habría encantado participar en algo tan emocionante. La próxima vez, tienes que llamarme. Mientras Gwen hablaba, los ojos de Kefra se iluminaron. Se mordió el labio, claramente frustrada por haberse perdido una aventura tan emocionante. Gwen suspiró con impotencia. Hermana, es poco probable que algo así vuelva a suceder. Y aunque así fuera, no querría pasar por eso una segunda vez. Kefra, con su habitual tono didáctico, dijo seriamente. No lo entiendes, Gwen. Fue una aventura única en la vida. Claro que los riesgos son altos, pero con el riesgo viene la oportunidad. Al oír eso, Gwen se quedó paralizada por un instante, recordando de repente la poderosa demostración de poder que Víctor había hecho en el palacio ese mismo día. ¿Y oportunidad? Sí, oportunidad, dijo Kefra, cruzando los brazos y asintiendo solemnemente. Si quieres volverte más fuerte, no basta con el entrenamiento básico. No es imposible, pero es lento, y eso desanima a la mayoría de la gente. No me preocupa que te rindas, pero aún así, Kefra siguió hablando, pero Gwen ya se había sumido en sus pensamientos. ¿Podría el repentino aumento de fuerza de Víctor ser también el resultado de una oportunidad increíble? Mientras estaba absorta en sus pensamientos, la voz de Kefra volvió a interrumpirla. Así que, el duque detuvo el hechizo de guerra por el bien de su hija, entonces quizás debería darle las gracias. Gwen frunció ligeramente el ceño. Desde la perspectiva del imperio, si el volcán hubiera entrado en erupción, los daños habrían sido inimaginables. Aunque Víctor había detenido al duque, ¿acaso no se consideraba un fracaso? ¿No debería su hermana anteponer los intereses de la familia y de la capital? Kefra notó la expresión de Gwen, suspiró y le dio un ligero golpe en la cabeza. ¡Ay! Gritó Gwen, agarrándose la cabeza mientras unas cuantas lágrimas rebeldes se acumulaban en sus ojos. Hermana, ¿acaso conoces tu propia fuerza? Lo siento, no pude evitarlo. Kefra sonrió dulcemente, acariciando la cabeza de Gwen con cariño para consolarla. Pero piénsalo, si aún estuvieras en esa montaña y el duque hubiera lanzado ese hechizo de guerra, ¿y qué habría hecho entonces tu hermana, de pie ante tu tumba? Gwen se quedó paralizada. Nunca había pensado en eso. En aquel momento, Erika no solo había estado en la cima de la montaña, sino que ella misma había ido allí tras ella. Tal como dijo Kefra, fue una suerte que la formación mágica estuviera bajo el control del duque y que él la detuviera. Si él no lo hubiera hecho, ella tampoco habría sobrevivido. Ahora recordaba las palabras de Víctor, cómo él había luchado contra el dios del volcán por ella, sin que ella siquiera se diera cuenta. Víctor, ¿realmente me salvó? Los pensamientos de Gwen se volvían cada vez más confusos. Ya no podía distinguir lo que sentía, y su expresión se tornaba cada vez más compleja. ¿Qué te pasa? ¿Estás absorto en tus pensamientos? Kefra sonrió y la miró, echando un vistazo por encima de la cabeza de Gwen para asegurarse de que no la había golpeado demasiado fuerte. Y probablemente no usó mucha fuerza. No debería estar herida. Gwen negó con la cabeza. Ya que había aceptado la amabilidad de alguien, tenía que devolverla de alguna manera. Una vez que lo comprendió, ya no se sintió tan conflictuada. Kefra sonrió y asintió. Luego, como si de repente recordara algo, dijo. Ah. Ya que todavía llevas la armadura, ¿qué te parece si practicamos un poco? Han pasado años desde que nos enfrentamos. Gwen la miró sorprendida, con una mezcla de duda y reticencia. Hermana, antes de que pudiera decir nada más, Kefra la agarró de la mano y comenzó a arrastrarla hacia el patio de entrenamiento. Vamos, vamos. Vámonos. ¿No necesitamos armadura? No hace falta, no hace falta. Jadeo, jadeo, Gwen se arrodilló sobre una rodilla, usando su espada para apenas evitar desplomarse. Estaba empapada en sudor, casi exhausta hasta el punto de desmayarse. Kefra, por otro lado, sostenía una espada de caballero común y corriente, no llevaba armadura alguna y se veía perfectamente bien, ni siquiera estaba sin aliento. Tras estirarse con un bostezo, envainó su espada y la colgó de nuevo en la pared. Ja. Eso fue satisfactorio. No había tenido un entrenamiento tan bueno en siglos. Gwen se obligó a ponerse de pie y preguntó de repente. Hermana, ¿por qué decidiste abandonar el camino de un caballero? HM. Kefra se giró, apoyando la barbilla en una mano, fingiendo pensar. Supongo que, fue por necesidad. Al fin y al cabo, la familia necesitaba mis talentos. A Gwen se le encogió un poco el corazón.
Su hermana mayor, Kefra Delin, como hija mayor de la familia Delin, era talentosa y poderosa. Incluso 10 años atrás, ya había alcanzado la fuerza de una comandante de caballeros reales. Sin embargo, ella renunció a la espada. En cambio, se volcó en la política, perfeccionando sus habilidades administrativas y desenvolviéndose en la corte imperial. Fue por impotencia. Como familia con gran influencia militar, los Delin necesitaban a alguien en la política que asegurara su posición y previniera crisis. Aunque su padre tenía innumerables discípulos y contactos, todavía existían muchos rivales que veían a los Delin como una espina clavada en su costado. Y Kefra, con su personalidad alegre, su gran inteligencia emocional y su encanto natural, era la candidata perfecta, querida por todos. Ella era todo lo contrario a Víctor. Así pues, Kefra Delin dejó a un lado su preciada arma y sacrificó su propio sueño por la familia. Detrás de su radiante sonrisa, podría haber habido un dolor que nadie podía ver. Pero esto no está bien, Gwen. La voz de su hermana sacó a Gwen de sus pensamientos. Gwen parpadeó confundida. Kefra la miró con expresión preocupada. Para ser honesto, parte de la razón por la que vine a la capital esta vez fue para ver lo fuerte que te has vuelto. Pero, parece que no has mejorado en absoluto. Gwen apretó con más fuerza el agarre de su espada. Era cierto, no podía vencer a su hermana, aunque Kefra se había apartado del camino de los caballeros hacía años. Pero decir que no había mejorado en absoluto, eso hirió su orgullo. Kefra dijo de repente. Esto no puede ser, Gwen. A este paso, papá podría llamarte de vuelta a casa para un entrenamiento adicional. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Fingiendo estar preocupada, los ojos de Kefra se movieron con picardía, observando la reacción de Gwen. Lo tengo. Gwen levantó la cabeza. ¿Eh? Kefra sonrió triunfalmente, como si hubiera dado con la solución perfecta. ¿Por qué no eliges un buen día y te casas con Víctor de una vez? De esa manera, papá definitivamente te dejará quedarte aquí. Gwen parpadeó sin expresión. ¿Eh? 1p arroba p arroba p arroba p arroba p arroba p arroba p. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 34. Chapter 34. Begor, let me take a look. Kefra continuó explicando pacientemente. Una vez que tú y Víctor os caséis, pasaréis a formar parte de la familia Clavena. En ese caso, aunque el padre quiera volver a llamarte, tendrás motivos de sobra para negarte. Gwen. Al ver la expresión vacía y confusa de Gwen, Kefra comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando para sí misma. Justo ahora que he vuelto, podemos fijar una fecha. Así podré ser tu testigo en la boda y a juzgar por tu edad, ya es hora de que os caséis. Haberlo pospuesto hasta ahora no es lo apropiado. Gwen finalmente no pudo contenerse más y gritó. Hermana. Todavía ni siquiera he pensado en casarme. Al oír eso, Kefra se dio la vuelta y la miró con una expresión de desconcierto deliberado. ¿Qué pasa? ¿A Víctor no le caes bien? No y no es y eso y Gwen recordó la conversación que había tenido con Víctor ese mismo día. Había querido decirle con firmeza que no le gustaba, pero cuando las palabras salieron de sus labios, de alguna manera cambiaron. Bajó la cabeza, y su voz se fue apagando cada vez más. Entonces eso está resuelto. Kefra soltó una carcajada, le dio una palmadita en el hombro a Gwen y sonrió. Gwen, no quieres volver a casa, ¿verdad? Gwen tenía la sensación de que había algo raro en el tono de su hermana. Pero y ella realmente no quería regresar. El simple hecho de pensar en su estricto padre y en ese segundo hermano al que no soportaba la hacía fruncir el ceño. En esa casa, solo su padre y su hermana le importaban. Aparte de ellos, no sentía apego por nada más. Al ver que Gwen se quedaba en silencio, Kefra retrocedió unos pasos y sonrió levemente. Vale, solo te estaba tomando el pelo. No te dejaré volver. Gwen levantó la cabeza y miró a su hermana con curiosidad. Kefra parecía estar pensando en algo, con la mirada pensativa. Bueno, pero si no vas a volver, aún necesitarás una razón. Víctor es una buena elección, ¿verdad? Oí que incluso volvisteis a estar juntos en su carruaje. Luego enviaré una carta a casa, digamos que tienes una relación apasionada con Víctor. Eso debería funcionar. Al oír la ridícula sugerencia de su hermana, el rostro de Gwen se puso rojo como un tomate. Quiso rebatirla, pero sabiendo que Kefra en realidad intentaba ayudarla, y sin poder encontrar una mejor razón, infló las mejillas y se calló.
Su hermana no sabía nada. Su relación con Víctor era, cualquier cosa menos buena. Oh. Cierto. Kefra se inclinó de repente hacia Gwen, sonriendo con picardía. Esta vez, volví a la capital porque tengo algo que resolver. La verdad es que no pensaba decírtelo. Pero como veo que tú y Víctor parecéis llevaros bien, quiero pedirte que busques la ayuda de Víctor. ¿Ayuda? ¿Ayuda con qué? Gwen parpadeó, confundida. ¿Qué podría necesitar la ayuda de Víctor? Sí, así es. Al fin y al cabo, es un mago. Y por lo que has dicho, es un mago superpoderoso. ¿Podrías, por favor, transmitirme un mensaje? De repente, la expresión de Kefra se tornó seria. Su aire juguetón desapareció por completo, reemplazado por una presencia tranquila y misteriosa, como una discreta flor violeta en el crepúsculo. Profundo y enigmático. Dile que tenga cuidado con las cosas sucias que se han colado en la capital. Gwen se sobresaltó por el repentino cambio de tono de su hermana. Pero, con la misma rapidez, Kefra volvió a su actitud juguetona habitual, pasando el brazo por los hombros de Gwen con una radiante sonrisa. En resumen, recuérdaselo. Si logra encontrar esa cosa, sería de gran ayuda. Gwen tenía muchas ganas de preguntarle a su hermana qué quería decir con esas cosas sucias que incluso requerían la ayuda de Víctor, pero antes de que pudiera preguntar, sintió de repente una mano cálida que se colaba por el hueco de su armadura y se posaba en su cintura. Sintió un calor intenso en la cintura y su rostro se puso rojo como un tomate. Al mismo tiempo, la voz burlona de Kefra resonó justo al lado de su oído. Estás toda sudada, ¿verdad, Gwen? ¿Por qué no vienes a darte un baño caliente con tu hermana? Déjame ver si tu cuerpo se está desarrollando correctamente o no. El rostro de Gwen se puso aún más rojo mientras se negaba rotundamente. Hermana. Ya pasé la edad en la que ya no crezco. Pórtate bien. Déjame echar un vistazo. ¿Deseas el poder? Unas letras negras y retorcidas volvieron a aparecer sobre la superficie del libro, enroscándose como el susurro de un demonio, llenas de tentación. Pero Envy solo se sentía y preocupada. Esta ya era la cuarta vez hoy. Desde la mañana, esas extrañas letras negras la habían estado siguiendo a todas partes sin motivo aparente. En su escritorio, en las paredes, incluso en los macizos de flores del jardín de la academia cuando pasaba por allí. Ella no tenía ni idea de quién estaba detrás de esta broma. Sí, una broma, eso es lo que ella pensaba. Después de todo, ¿quién se tomaría en serio un mensaje tan anticuado y espeluznante? Las primeras veces lo había soportado, pensando que quienquiera que estuviera detrás de todo aquello acabaría aburriéndose. Pero para su sorpresa, ellos simplemente continuaron. Esta vez, realmente no pudo soportarlo más. Porque estaba sentada en un escritorio de la biblioteca, preparando sus apuntes para las clases de hoy, cuando esas letras negras volvieron a aparecer, justo en la página, cubriendo las notas que acababa de escribir. Estaba enfadada, pero no podía hacer nada más que desahogar su ira en silencio. Como una aprendiz de magia común y corriente, tenía los conocimientos, pero ni siquiera podía lanzar un solo hechizo correctamente. Sin ningún talento, estaba destinada a observar impotente cómo esas molestas bromas la perseguían a todas partes. Así que escribió unas palabras en esa página. Lo siento, me niego. Después, arrancó la página, que ya estaba llena de anotaciones, la tiró a la papelera más cercana, abrazó su libro y salió de la biblioteca. De todos modos, ella podía recordarlo todo en su cabeza. Pero su naturaleza precavida la hacía sentir mucho más segura al escribir las cosas. Emily decidió regresar a la Torre de los Magos, a la oficina de Víctor, donde podría concentrarse y reescribir todo con calma. Antes de marcharse, Víctor le había dado permiso para entrar libremente en su despacho, de modo que pudiera entrar y salir de la Torre de los Magos cuando quisiera. En el camino que conducía allí, las palabras reaparecieron, letras negras que se formaban lentamente sobre las baldosas de piedra. ¿Deseas el poder? Lo siento, no lo hago. Deja de molestarme ya. Emily gritó su negativa a viva voz, aferrándose a su libro mientras corría, sin atreverse a mirar atrás. Poco después, llegó a la base de la Torre de los Magos, jadeando en busca de aire. Ella rara vez realizaba actividad física, por lo que incluso una carrera corta la dejaba mareada y sin aliento. Tras descansar un rato, apoyó la mano sobre la superficie de la torre. Verificación de identidad exitosa, asistente Emily, bienvenida de nuevo a la Torre de los Magos. Al oír la voz, el círculo de teletransportación se iluminó bajo sus pies. Un instante después, apareció dentro del despacho de Víctor.
El aire del interior era limpio y fresco, todo estaba ordenado con esmero. En el alféizar de la ventana había una pequeña maceta de flores de colores vivos, un regalo que le había hecho al profesor Víctor. Era conocido por su pulcritud y su amor por los espacios ordenados. Emmy siempre lo recordaba, así que limpiaba su oficina todos los días. No se sentó en la silla de Víctor, sino que acercó otra y se sentó junto al escritorio. Colocando su cuaderno frente a ella, comenzó a escribir rápidamente. Emmy sabía que no tenía mucho talento, así que dedicó todos sus esfuerzos a sus estudios. Después de una hora, las páginas estaban llenas con las lecciones del día. Y esas extrañas cartas no habían vuelto a aparecer. Como imaginaba, solo una broma. Emmy se sentía orgullosa de su propia astucia. Sin autorización, nadie podía entrar en la Torre de los Magos, y mucho menos en el despacho privado de Víctor. El hecho de que las palabras no hubieran vuelto a aparecer demostraba que tenía razón. Es una broma tan infantil que ningún niño de 10 años se la creería. Al mirar la hora, se dio cuenta de que ya casi era la hora de clase. Abrazó el cuaderno contra su pecho y luego echó un vistazo a la silla de Víctor. Punto. Dejando de nuevo el cuaderno sobre la mesa, caminó en silencio hacia la silla y, extendió la mano y lo abrazó. Como si estuviera imaginando algo en su mente, su rostro se enrojeció ligeramente mientras aspiraba profundamente, con avidez, el tenue aroma que aún se aferraba a la silla. Tras un breve instante, lo soltó, se arregló la ropa y adoptó una expresión decidida. Profesor. Sin duda no defraudaré sus expectativas. Dicho esto, cogió de nuevo su cuaderno y echó a correr, teletransportándose fuera de la Torre de los Magos. Mientras caminaba por los pasillos, el ánimo de Emmy mejoró. Por muy malo que hubiera sido su día, volver a la Torre de los Magos siempre la hacía feliz de nuevo. Caminó por el pasillo, abrazando su libro con paso ligero. Entonces, al doblar una esquina, sus ojos vislumbraron el abrigo de alguien. Antes de que pudiera hacerse a un lado, ruido sordo. Ella chocó directamente contra él. El impacto la hizo caer al suelo, aunque seguía aferrada a su cuaderno con fuerza. Frente a ella se encontraba un hombre regordete con un bigote corto. Su rostro se ensombreció al mirarla. Emmy se levantó rápidamente, sin siquiera molestarse en sacudirse el polvo, e hizo una reverencia en señal de disculpa. Lo siento, profesor Devon, no estaba mirando por dónde iba, claro que no estabas mirando. Si me hubieras visto, ¿te habrías atrevido a chocar conmigo? El hombre llamado profesor Devon claramente no estaba de buen humor. Con un movimiento de sus delicados dedos, se acarició el pequeño bigote y espetó. Miserable mocoso, cubierto de pies a cabeza de basura barata, ¿por qué todavía te permiten permanecer en esta academia? Emmy bajó la cabeza y no dijo nada. En realidad, lo había visto. En la esquina, su intención era hacerse a un lado y dejarle pasar. Pero su cintura era demasiado ancha, y ella simplemente no se había movido lo suficientemente rápido antes de chocar con él. Era evidente que la culpa era suya, así que ¿por qué tenía que disculparse ella? Se mordió el labio y soportó el insulto, sin decir nada a cambio. Este tipo de cosas sucedían a menudo. Ella simplemente tenía que soportarlo en silencio. Ella no podía causarle problemas al profesor Víctor. Entonces la mirada de Devon se posó en el cuaderno que ella tenía en las manos, y esbozó una sonrisa fría y burlancia. HMPH. ¿Qué es esto? Tú, una simple ayudante, dando otra clase. 1p. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 1. Votar Chapter 35. Chapter 35. Pine. Emmy sostenía el libro de texto en sus brazos y le explicó pacientemente al profesor Devon. Esto es algo que el profesor Víctor ha permitido. Como el profesor Víctor está ausente, me pidió que lo sustituyera en su clase. Pero sus palabras solo le valieron un bufido burlón. Solo eres un ayudante de cátedra. Ni siquiera has alcanzado el rango de mago de primer rango. ¿Qué cualificaciones tienes para impartir una clase? Y estás impartiendo la mejor clase de la academia, ¿te das cuenta siquiera de lo difícil que es eso? Si las calificaciones de los estudiantes bajan, ¿puede usted asumir la responsabilidad? La mayoría de los mejores estudiantes de la Real Academia de Magia provenían de familias nobles. Especialmente en esta clase tan selecta, apenas había plebeyos. Para Devon, que alguien como Emmy, a quien ni siquiera se consideraba una plebeya de pleno derecho, impartiera esta clase era tan ridículo como que un mendigo le dijera a un emperador lo delicioso que estaba el pan.
El profesor Devon contorsionó su cuerpo gordo mientras hablaba. Con solo caminar unos pasos y decir unas pocas palabras, ya se sentía cansado. Sacó un pañuelo del bolsillo, se secó el sudor grasiento de la frente y lo volvió a guardar. Al verlo así, MJ no pudo evitar retroceder un poco. Pero Devon continuó hablando con dureza. La primera clase debería tener a los mejores profesores. ¿Les estás enseñando magia? Un refugiado que ni siquiera es considerado un plebeyo, ¿qué derecho tienes a enseñar a nadie? Creo que deberías hacer lo que hiciste antes, salir de la academia lo más rápido posible. No quiero volver a verte. La voz de Devon se hizo más fuerte y emotiva, y su saliva volaba por todas partes. Por suerte, Emmy se mantuvo lo suficientemente lejos como para que ninguna le cayera encima. Ya no pudo contenerse y replicó. Esta es la clase del profesor Víctor. Como no está en la academia ahora mismo, como su asistente, es mi deber prepararle las lecciones. ¿Tiene algún problema con eso? En cuanto Devon oyó el nombre de Víctor repetido varias veces, su expresión se ensombreció. La miró con frialdad y dijo. Sabes bastante, ¿verdad? Pero no vuelvas a mencionar a ese bastardo de Víctor delante de mí. El rostro de Enmi se puso rojo, su corazón latía con fuerza y parecían brillar chispas en sus ojos. Profesor Devon. Está insultando al señor Víctor. El profesor Víctor es uno de los magos de tercer rango más jóvenes de la academia. Un hombre de vasto conocimiento, ¿cómo puedes hablar así de él? ¿Por qué puedo hablar así de él? Devon alzó la voz de repente, burlándose. Será mejor que averigües qué ha estado haciendo estos últimos días antes de hablar conmigo. Mientras hablaba, arrojó una piedra mágica. La piedra mágica flotaba en el aire, girando lentamente mientras comenzaba a brillar. Una escena apareció ante sus ojos. En la imagen, un volcán retumbaba, a punto de entrar en erupción. Innumerables magos se encontraban en la ladera de la montaña, preparándose para lanzar un hechizo de guerra. El volcán temblaba violentamente, como una bestia furiosa a punto de estallar. Un destello cegador llenó repentinamente toda la imagen. Entonces la piedra mágica se atenuó y cayó al suelo, rodando hasta los pies de Devon. Se hizo a un lado, lo recogió de nuevo y dijo burlonamente. ¿Viste eso? Emmy parecía confundida. Había oído hablar de muchos magos que abandonaban la capital recientemente, pero, al ser alguien de tan bajo rango, nunca había tenido acceso a información sobre una erupción volcánica. Como era de esperar, ella no entendía lo que estaba sucediendo últimamente en la capital. Devon explicó fríamente. Ese volcán no entró en erupción de forma natural. Fue provocado intencionalmente. Emmy tembló ligeramente al oír eso. ¿Quieres saber quién lo hizo? Emmy notó la mirada fría en los ojos de Devon. Intuía algo, pero rápidamente lo descartó en su interior. Devon notó su vacilación y dijo con burla. Así es, fue tu preciado profesor Víctor. Enfureció a los cielos y provocó la erupción del volcán. Y por sus actos, pagó las consecuencias. Murió en ese volcán. Al oír eso, Emmy negó con la cabeza rápidamente, apresurándose a decir. Imposible. El profesor jamás haría algo así. Es tan poderoso, ¿cómo pudo morir en un volcán? Devon resopló con desdén y continuó. Típico de un refugiado. Casi provoca un desastre imparable. ¿Y tú? Lo primero que piensas es en si está muerto o no. La basura es basura. Pertenece al basurero, no a la academia contaminando el aire. La mirada de Enmi se quedó en blanco. Se quedó inmóvil, murmurando las mismas palabras una y otra vez. Imposible. Devon negó con la cabeza, completamente impasible ante su sorpresa. Este es un hecho reconocido por todos los magos. Pronto, el emperador anunciará oficialmente los crímenes de Víctor. Emmy se dio cuenta de algo de repente. Devon era uno de los pocos magos de segundo rango que no había abandonado la capital recientemente. Lo que significaba que él mismo no lo había visto. Su voz tembló al preguntar. Entonces, en realidad no viste morir al profesor Víctor, ¿verdad? ¿Qué más da? Sus crímenes son imperdonables. Aunque esté vivo, está demasiado deshonrado como para permanecer en la capital. Pensar en la caída de Víctor emocionó a Devon. El sudor le corría por el cuerpo, empapando su ropa fina. Le pediré permiso al decano. A partir de mañana, la clase de Víctor me será asignada a mí. En cuanto a ti, recoge tus cosas y sal de la academia. Devon se alejó pavoneándose como un gallo orgulloso, con la barbilla bien alta. Emmy se quedó sola, con sus libros en la mano, de pie en silencio en un rincón del pasillo. Tenía la mente hecha un lío y solo pudo dirigirse al aula por instinto.
En cuanto entró en la primera clase, el aula, que no era especialmente ruidosa, quedó en silencio. Los alumnos reconocieron a su conocido ayudante de cátedra, pero nadie reaccionó demasiado. En los últimos días, durante la ausencia del profesor Víctor, la enseñanza de Enni ya se había ganado el respeto general de los estudiantes. Pero hoy, algo no cuadraba en ella. Su calidez y serenidad habituales habían desaparecido, sustituidas por la distracción y una profunda tristeza. Emily caminó en silencio hasta el podio y dejó allí su gruesa pila de libros. Sus ojos recorrieron la clase, deteniéndose en el asiento de la primera fila. Ese era el asiento de Erika. Estaba vacío. Al igual que el profesor Víctor, Erika no había vuelto a la escuela desde que los magos abandonaron la capital. Los dos habían desaparecido como si hubieran acordado previamente algo, dejando a Emmy sin nadie con quien hablar. Ella deseaba desesperadamente saber la verdad, si Víctor estaba realmente muerto. Pero con la partida de Erika, se quedó sin fuente de información. Entonces Emmy forzó una sonrisa tensa y comenzó a dar clase. Bajo ninguna circunstancia se podían retrasar las clases de los alumnos. Muy bien, hoy hablaremos de la estructura de los patrones mágicos tradicionales imperiales. Pronto, Emmy se adaptó al ritmo, y los estudiantes de abajo escucharon atentamente. Todo parecía estar bien. A mitad de la clase, mientras Emmy leía un texto, se quedó paralizada de repente. Las palabras en la página estaban siendo cubiertas por una escritura negra que se arrastraba por el papel como algo vivo. Sobresaltada, dejó caer el libro sobre el atril. Las letras negras extendían filamentos, expandiéndose rápidamente, como si fueran a envolverla en cualquier momento. Las palabras dispersas se retorcían violentamente, como si ansiaran algo con desesperación. Las letras no cambiaron. ¿Quieres poder? Emily no pudo soportarlo más. Golpeó el escritorio y gritó furiosa. No lo necesito. El aula quedó en completo silencio. Todos los alumnos la miraban atónitos, sin saber qué había provocado su repentino arrebato. Tras desahogarse, Emmy recobró la compostura, inclinó profundamente la cabeza y pidió disculpas a los alumnos. Luego, distraída, terminó la conferencia lo mejor que pudo. Cuando sonó el timbre que anunciaba el final de la clase, ni siquiera anunció que se había acabado. Cogió sus libros y salió corriendo por la puerta. Mientras caminaba por el sendero, Emmy mantuvo la cabeza baja y no dijo nada. Sentía que la observaban desde todas direcciones. Las miradas extrañas la inquietaban. De repente, levantó la cabeza y miró a su alrededor, pero todos seguían con su rutina. Algunos pasaban apresuradamente, otros leían mientras caminaban, otros reían en parejas. Nadie la miraba. Quizás fueron las palabras de Devon las que la conmovieron profundamente. Emmy se esforzaba por no pensar en Víctor, pero en el fondo, aún esperaba que estuviera vivo. Él era el único en la academia que se preocupaba por ella. Detener. Una voz fría y arrogante sonó a sus espaldas. El cuerpo de Emmy tembló. Se dio la vuelta. Era el profesor Devon. Parecía engreído, agitando un documento antes de arrojárselo. Emmy lo cogió, lo leyó y se quedó paralizada de incredulidad. Las palabras fueron claras. Debido a la prolongada ausencia del profesor Víctor, todas las clases futuras de la clase 1 serán impartidas por el profesor Devon. Su cuerpo tembló ligeramente y su rostro palideció. Lo miró, sin poder creerlo. Devon sonrió, satisfecho. Como profesor, tengo derecho a despedir a un asistente que ni siquiera es un mago. A partir de mañana, no tendrás que volver a la academia. De repente, los libros que Emmy tenía en las manos estallaron en llamas brillantes. Como una serpiente venenosa, el fuego los devoró rápidamente. Por mucho que intentara resistirse, el dolor punzante en sus manos le impedía parar. Presa del pánico, al borde de las lágrimas, gritó. No. No. Pero las llamas mágicas no se extinguían tan fácilmente. Finalmente, impotente para resistir, Emmy cayó de rodillas, desesperada. Su ropa estaba cubierta de polvo y el libro que contenía su conocimiento se había reducido a cenizas. Era el trabajo de toda su vida, su conocimiento, su sueño, todo consumido por el fuego. Para entonces ya se había congregado una multitud, pero nadie ofreció consuelo. A nadie le importaba un simple ayudante de cátedra, especialmente uno cubierto de hollín y humillado. El profesor Devon la había humillado públicamente y se había marchado satisfecho. Jamás había visto a Emmy como una persona. Esta era la hostilidad que otros sentían hacia Víctor. Después de que Emmy se convirtiera en su asistente, el odio que sentían hacia Víctor se trasladó hacia ella, a pesar de su inocencia.
Para ellos, Emily no era más que un blanco fácil, un saco de boxeo. Acosarla no me generaba ninguna culpa. En ese instante, el suelo pareció maldito una vez más. Aquellas mismas letras negras aparecieron, alzándose, oscuras, violentas y retorcidas. Más frenéticos, más distorsionados que antes, rasgaron el aire como un oscuro presagio. ¿Quieres poder? Y esta vez, la respuesta de Enji fue: quiero poder. Si puedo, quiero tener poder. Odiaba su debilidad, su impotencia. Se culpaba a sí misma por haber frenado al profesor Víctor. Ella ya no quería vivir así. Tras su palabra, las letras negras se congelaron y luego se desvanecieron como el viento. Emily esperó. Esperaba que algún poder descendiera repentinamente sobre ella. Esperaba que ya no la intimidaran tan fácilmente. Esperaba poder ayudar mejor al profesor Víctor, aquel que se preocupaba por ella. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Ja. De verdad se lo creyó. Uno lo sabía. Tal como dijo el profesor Devon, alguien tan inútil como ella caería en la trampa en cuanto pensara que hay un atajo para hacerse más fuerte. Siempre soñando con obtener poder sin esfuerzo, la gente como ella nunca trabaja de verdad. Se oyeron risas burlonas cerca. Varios estudiantes salieron de detrás de los arbustos, agarrándose el estómago de la risa ante ella. El sonido de la burla se clavó en el pecho de Envy como cuchillos. Una oleada de humillación y dolor le subió por la garganta, y no pudo pronunciar ni una sola palabra. Bajando la cabeza, hundió el rostro entre sus túnicas. No llores. Las miradas fijas de los transeúntes, las risas burlonas, todo la hería como cuchillas. No sentía dolor físico, pero su corazón sangraba. No llores, Envy. No llores. Pero las lágrimas que había estado conteniendo finalmente estallaron. Cayeron como perlas, una tras otra, sobre las cenizas, empapando su túnica. Sus sollozos agudos y roncos resonaron por la calle, como si intentara ahogar la risa fría y la cruel indiferencia. p. Patreon.com/Xenox. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 1. Votar Chapter 36. Chapter 36. Víctor, you should be at work. Víctor, ¿no tienes clases en la academia hoy? ¿Qué ocurre? Víctor estaba sentado en su escritorio, con un libro de magia de alto nivel en la mano, leyéndolo simplemente por placer. Hojeaba las páginas mientras respondía con indiferencia a la pregunta de Lilla. Ya le entregué mis lecciones a mi asistente de enseñanza. Ella puede encargarse de ellas. Lilla observó su actitud relajada e indiferente y no pudo evitar sentirse completamente impotente. Se llevó una mano a la frente y suspiró. Échale un vistazo tú mismo. Sacó de su bolsillo una carta llena de anotaciones y la arrojó sobre el escritorio frente a Víctor. Víctor miró a Lilla, que parecía exasperada, luego cerró lentamente su libro, cogió la carta y comenzó a leer. Mientras leía con atención, frunció el ceño. Profesor Víctor, lleva más de 7 días sin venir a la academia. ¿Ha tenido algún problema? ¿O quizás le resulta demasiado tedioso el trabajo de docencia y tutoría? Si, por algún motivo, no puede regresar a la academia, esta conservará su título de profesor y esperará su regreso, momento en el que se le restituirá. Real Academia de Magia, Rachel Azure. Rachel Azure, ese era el nombre de la decana. En la capital, era la única santa maga de 4º nivel, bueno, ahora es una de las 2 únicas. En resumen, la decana dedicó toda su energía a la construcción y el desarrollo de la academia. Una carta como esta, enviada en formato oficial, era despachada automáticamente por su propia habilidad mágica. Gorrión natural, ese era un hechizo que ella misma inventó. Este gorrión natural se formó a partir de los elementos presentes en el aire. Podía parecer una hoja o una mota de polvo flotando en el aire. Estas construcciones naturales portaban la voluntad de la decana, actuando como sus herramientas. Como era de esperar, la decana no tenía ni el tiempo ni la energía para preocuparse personalmente por lo que le había sucedido recientemente a Víctor. Solo podía intuir una cosa: que Víctor Clavena no había regresado a la academia en 7 u 8 días. De este modo, Natural Sparrow se activó automáticamente y entregó esta carta de tipo oficial, un claro recordatorio. Víctor, deberías estar trabajando. Lilla se quedó de pie a su lado y echó un vistazo al rostro inexpresivo de Víctor, que no había cambiado en absoluto. Aunque su título de profesor estaba a punto de ser revocado, seguía mostrándose tranquilo y sin prisas. No pudo contenerse y dijo:
Esta carta ya estaba en la puerta cuando llegué a casa anoche. ¿Eso significa que fuiste a la reunión del consejo esta mañana y luego pasaste el resto del día simplemente, relajándote en casa? ¿Ni siquiera saliste de casa una sola vez? Punto, punto, punto. Estrictamente hablando, no había estado en casa en todo el día, había ido a casa de Gwen. Víctor guardó silencio un rato, luego volvió a colocar cuidadosamente la carta sobre el escritorio, alineándola perfectamente con el borde. Al observar su actitud tranquila y despreocupada, Lilla sintió que la ira la invadía. ¿Acaso este hombre no tenía ni idea de lo que era el trabajo? Ya no pudo contenerse y empezó a desahogarse con Víctor de nuevo. ¿Tienes idea de todo lo que he hecho solo para ayudarte a conservar ese título de profesor? He estado fuera de casa demasiado tiempo. Quiero pasar un poco más de tiempo aquí. Antes de que Lilla pudiera terminar, Víctor la interrumpió. Sé que es de mala educación interrumpirte, pero creo que debería explicarte. Y además, quería decírtelo antes. He estado fuera demasiado tiempo. Has trabajado mucho gestionando las cosas aquí en casa. Gracias. Punto, punto, punto. Esta vez fue Lilla quien guardó silencio. Era como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Parecía un poco avergonzada. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, pero era evidente que se esforzaba por no sonreír. Apartó la mirada, paseándose por la habitación mientras murmuraba. Ja, 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 ¿qué pasa con eso? Al menos Víctor tenía algo de autoconciencia. Su desaparición en los últimos días había causado, en efecto, problemas a la familia Clavena. Pero también trajo consigo una oportunidad. Después de todo, Víctor tenía muchos enemigos. Lilla ya había eliminado a algunos, pero muchos seguían acechando en las sombras. Siempre se habían mantenido ocultos por miedo a Víctor. Una vez que se extendieron los rumores de que Víctor había desaparecido, incluso muerto, esas personas comenzaron a aparecer una tras otra, todas ellas dirigidas contra la casa Clavena. Lilla, por supuesto, comprendió de qué se trataba. Un ajuste de cuentas. Desde hacía tiempo le preocupaba que esas personas que se escondían en la oscuridad se convirtieran en una amenaza oculta para la familia. Pero esta vez, tras la marcha de Víctor, por fin tuvo la oportunidad de acabar con ellas definitivamente. Con la ayuda de León, destruyeron en secreto un número indeterminado de tiendas y, en el proceso, se apoderaron de gran cantidad de mercancías valiosas. En resumen, durante los últimos días, la casa Clavena había obtenido un buen beneficio, suficiente para cubrir algunos gastos. Por supuesto, seguía habiendo dificultades en la superficie. Muchos comerciantes aprovecharon la ausencia de Víctor para competir contra ellos, eso era innegable. Y esos ataques abiertos no podían manejarse fácilmente. Eran demasiado delicados desde el punto de vista político. Sobre todo la nueva tienda de artículos que acababan de abrir, el negocio ya había sido un desastre desde el principio, y después de este incidente, no volvió a venir ni un solo cliente. Las bellas fantasías chocan con la cruda realidad. ¿Quién era el que había jurado y perjurado que la tienda sin duda generaría ganancias? Lilla miró a Víctor con evidente desdén en sus ojos. ¿Y bien? ¿Qué tal te fue hoy? Seguro que estás bien, te pregunto por el duque. Víctor la miró con calma y dijo. Está a salvo. Lilla frunció el ceño, confundida. ¿No existía entre usted y el duque algún tipo de rencor de larga data? Se refería al incidente en el que Víctor se le confesó a Erika. Ese duque obsesionado con su hija, ¿cómo podría llevarse bien contigo? No lograba comprenderlo. ¿Acaso Víctor había amenazado al duque de alguna manera? ¿No sería algo fuera de lo común en él? Hubo ciertas circunstancias que lo requirieron. En resumen, no tienes que preocuparte por la tienda por ahora. Al oír eso, Lilla hizo algunas conjeturas y preguntó. Un momento, ¿planean usar la influencia del duque para promocionar nuestros productos? Víctor tamborileó con los dedos sobre el escritorio. Al principio, sí que lo pensé. Pero no tengo pensado usar el duque. Después de todo, su reputación no es precisamente buena en este momento. Aunque el duque había sido absuelto de los cargos, sus acciones ante la opinión pública eran innegables. En esas circunstancias, la reputación que se había forjado en la comunidad mágica quedó arruinada, destruida en más de la mitad de la noche a la mañana. Y dado que las pociones mágicas estaban dirigidas principalmente a magos como clientes, confiar en el nombre del duque sería un suicidio. Mejor usar a su hija en su lugar. ¿Qué estás tramando ahora? Lilla volvió a mostrarse perpleja. Realmente no entendía el razonamiento de Víctor. Se encogió de hombros. Le daba igual, siempre y cuando el resultado fuera bueno.
Entonces, como si recordara algo, dijo. Ah, sí, Gwen me contactó hoy. Dijo que su hermana quería que te transmitiera algo. ¿HM? Víctor arqueó una ceja. Lilla parecía igual de confundida cuando dijo. Me dijo que su hermana te había dicho que tuvieras cuidado con la inmundicia que acecha en la capital. ¿Su hermana? ¿Escoria? ¿Eso es todo lo que dijo? Sí, nada más. Lilla notó el sutil cambio en la expresión de Víctor y puso los ojos en blanco. Da igual. Vuelve a leer tu libro, no te molestaré más. Dicho esto, contoneó las caderas y salió del estudio. Víctor ni siquiera levantó la cabeza, sumido en profundos pensamientos. La hermana de Gwenny. En su memoria, solo quedaba una persona. Su hermana mayor, Kate Fralelin. Sin embargo, ese personaje nunca apareció en la historia del juego. Porque antes de que comenzara la historia principal, durante el prólogo, ella ya estaba muerta. Asesinado por invasión demoníaca. Víctor cerró los ojos. En el primer capítulo de la historia del juego, el Imperio de Calencia fue azotado por una invasión demoníaca. Un gran número de civiles se convirtieron en cadáveres andantes sin mente, y sus conciencias fueron usurpadas por demonios. Innumerables demonios menores vagaban por las calles, extendiéndose por todo el imperio. Para los jugadores, esos pequeños demonios eran los monstruos principiantes contra los que tenían que luchar, no limos, sino demonios. Al principio del juego, eran presa fácil para ganar experiencia. No fue hasta la mitad del capítulo, después de que los jugadores derrotaran al jefe intermedio del capítulo, que el Imperio Calencia finalmente volvió a la normalidad. ¿Cómo se llamaba ese jefe demonio? Déjame pensar, demonio de la avaricia, Germ. Oye, chico. Acabas de decir algo que no deberías haber dicho. Vega parloteó nerviosamente sobre su hombro. Con solo escuchar el verdadero nombre a esa cosa, el dios maligno se estremeció por completo. ¿Y qué? ¿Un demonio? ¿Cómo sabes siquiera el nombre a esa cosa? El único ojo de Vega miró fijamente a Víctor. Se me acaba de ocurrir. No te creo. Vega no se creyó su mentira en absoluto. ¿Se me ocurrió? Nadie menciona algo tan repugnante a la ligera. Sí, asqueroso. Absolutamente repugnante. Técnicamente hablando, Vega, como Dios, no odiaba nada más que a esos demonios inmundos y corruptos. Víctor miró a Vega con leve sorpresa. Claro, esa cosa era repugnante, pero ver a un dios maligno reaccionar como si estuviera a punto de vomitar era inesperado. ¿No eres un dios malvado? Pensé que tendrías más en común con ellos. ¿Por qué asociarías dioses con demonios? Vega alzó la cabeza con orgullo, como si proclamara su noble condición. Soy un dios. Ríndanme homenaje. Así que esa suciedad que mencionó esa chica, ¿crees que es esto? Vega arrugó el ceño con disgusto. ¿Por qué no me encierran de nuevo en la jaula, se ocupan primero de esto y luego me dejan salir? Víctor negó con la cabeza. En opinión de Vega, si Víctor podía nombrar a esa criatura, significaba que sabía algo. Aún no estoy seguro. Para ser sincero, a Víctor también le parecían repugnantes. Los distintos demonios tenían métodos diferentes, pero todos se alimentaban de las emociones humanas. El demonio de la avaricia, Germ, su método era y uno explotar la codicia de una persona, dándole una y otra vez lo que desea, hasta que ya no puede pagar el precio, y entonces arrastrarla al abismo de la deuda interminable y devorarla por completo. Víctor abrió los ojos. Absolutamente vil. En la oficina de Víctor, Emily estaba empacando sus pertenencias. Se estaba preparando para irse, para dejar la academia e irse a otro lugar. La única persona que alguna vez se había preocupado por ella ya no estaba. Su sueño ya se había desvanecido. Emily ya no tenía motivos para quedarse. Señorita, parece usted bastante triste. Una voz profunda y magnética resonó desde la oscuridad. Emily se giró bruscamente, pero no había nada. ¿Dos otra broma? Pensó para sí misma. ¿Alguien todavía tiene tiempo para bromas en un momento como este? ¡Qué aburrido! Oh, lo siento, preciosa. No tienes muy buen aspecto. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarle? p. Patreon.com/Xenosx. Unirte a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor considera unirte. Comentario 1. Votar Chapter 37. Chapter 37. Let me think about how primero should treat you up to die. Una sombra negra se filtró por las grietas de la pared, extendiéndose por el suelo como una mancha de tinta. Comenzó a ascender lentamente, cubriendo pronto toda la habitación.
Emmy se sobresaltó y retrocedió unos pasos. No pudo distinguir qué tipo de criatura se escondía en la oscuridad. Sacó apresuradamente una caja de cerillas del bolsillo e intentó encender una. Justo cuando la pequeña llama comenzó a cobrar vida, antes de que pudiera siquiera levantar la mirada, la oscuridad circundante la extinguió al instante. ¿Por qué está aquí otra vez? Unas cuantas veces de burla, ¿no es suficiente? La voz de Emmy temblaba, sus emociones estaban a punto de derrumbarse. La sombra completamente negra se quedó en silencio. Simplemente la miró fijamente. Sí, simplemente la estaba mirando fijamente. Parecía leerle la mente a Emmy. Entonces, la boca, negra como la tinta, se abrió de par en par. Habló, y su voz se clavó en los oídos de Emmy como un susurro demoníaco. Sé lo que necesitas, pequeña. Espérame aquí. La voz se detuvo bruscamente y, al hacerlo, la oscuridad de la habitación desapareció de repente. Toda la oficina volvió a quedar en absoluto silencio. Emmy levantó la cabeza. Estaba arrodillada débilmente en el suelo, con el rostro sin mostrar ni alegría ni tristeza. Y pronto, la sombra regresó. La asfixiante presencia de un negro intenso volvió a llenar toda la habitación. Llegó flotando como una ráfaga de viento, deslizándose libremente hacia la torre del mago. Cuando Emmy levantó la vista y vio la sombra, se quedó paralizada. Solo entonces se dio cuenta de que aquella era la torre de los magos. Solo quienes tenían acceso autorizado podían entrar y salir libremente. Entonces, ¿por qué podría aparecer esta sombra aquí? Antes de que pudiera pensar demasiado, la masa oscura que tenía delante comenzó a tomar una forma vaga. No podía distinguir con claridad qué era, pero vagamente, pudo ver a la criatura abriendo su enorme boca, metiendo su brazo profundamente en su propia garganta y revolviéndola. Tras unos repugnantes gorgoteos, la sombra negra sacó una mano enorme. De su propio estómago extrajo 3 orbes brillantes, como tenues luces de esperanza en medio de la desesperación de Emily. Niña pequeña, dijo la sombra, seguida de un ruido extraño, milímetros, smack, smack, necesitas poder, ¿verdad? Y el cuerpo de Emmy tembló ligeramente. Ya ni siquiera sabía lo que estaba pasando, e ignoró por completo lo grotesca que era la cosa que tenía delante. Vamos, este es el poder que necesitas. Tócalo y será tuyo. Emmy presentía que algo andaba terriblemente mal. Sin embargo, cada palabra que salía de la sombra conllevaba una tentación poderosa e irresistible. Como guiada por manos invisibles, extendió la mano y tocó una de las esferas de luz. La sonrisa de la sombra se ensanchó aún más. Y, a la mañana siguiente, Víctor bajó del carruaje y se detuvo ante las puertas de la academia. Había regresado. Tras una larga ausencia, había regresado a esta academia. En realidad, si Leana le hubiera gritado furiosamente y lo hubiera echado de casa aquella mañana, Víctor habría planeado quedarse en casa el resto de la mañana. ¿Debería simplemente enviarla de vuelta al territorio? Pensó Víctor por un momento, pero enseguida descartó la idea. Aunque él la despidiera, Lea seguiría viajando constantemente entre la capital y su territorio por asuntos de negocios. En cualquier caso, solo daría lugar a más discusiones. Víctor entró en la academia, sintiendo una presencia que lo envolvía. Ese era el hechizo del director, Gorrión Natural. Cuando Víctor era un mago de tercer nivel, no podía percibir esta energía natural. Pero ahora que había avanzado al 4.º nivel, podía detectar claramente el flujo irregular de magia en el aire. Alzó la vista hacia el cielo. Innumerables gorriones naturales revoloteaban por la academia, llevando la mirada del director a través de cada rincón del campus. Esa mirada pronto lo recorrió. Debió haber confirmado su identidad. La familia real ya había emitido un comunicado oficial declarando inocentes al duque Levi y a Víctor. Por supuesto, muy pocos nobles conocían realmente todos los detalles del incidente, desde la casi erupción del volcán hasta todo lo que sucedió después. Así pues, el regreso de Víctor no causó gran revuelo en la academia. Víctor caminaba con naturalidad por los terrenos, ignorando las miradas de quienes lo rodeaban, con la mente completamente ocupada en cómo reanudar sus clases. Los estudiantes que pasaban a su lado estaban alegres, entusiasmados por un nuevo día, hasta que vieron la expresión cadavérica de Víctor. Se quedaron paralizados, sin palabras. Víctor ni siquiera se daba cuenta de cuánto había afectado su sola presencia a la percepción de la realidad de los estudiantes. ¿Quién es ese? ¡Qué presión tan aterradora! Y sí, cuando pasó a mi lado, casi pensé que iba a absorber toda mi magia. Un estudiante apartó apresuradamente a los demás, susurrando frenéticamente. ¿Están locos? Es Víctor Clavena.
Ni se les ocurra dejar que los oiga hablar mal de él. Él es ese infame mago bastardo. ¡Qué miedo! Víctor siguió caminando tranquilamente por el campus, con el rostro impasible, respirando el aire fresco y puro. Pronto, algo desagradable llamó su atención. Un alboroto que se oía más adelante atrajo su mirada hacia la zona de la residencia estudiantil. Una multitud se había congregado alrededor de la entrada. 3 estudiantes, con el rostro completamente negro e inconscientes, estaban siendo sacados a rastras. Algo no está bien. Vega le habló al oído a Víctor. Estos estudiantes inconscientes, han perdido su magia. Al oír las palabras de Vega, Víctor necesitó más información. Vio a alguien cerca que llevaba una bata blanca. Era el médico de la escuela. Los estudiantes que estaban cerca sintieron de repente un escalofrío al ver acercarse una figura alta. ¿Qué pasó? La voz de Víctor resonó. El médico de la escuela se giró, lo vio y dio un salto del susto, cayéndosele las gafas. Víctor se agachó, los recogió y se los devolvió. El médico de la escuela, por supuesto, sabía quién era Víctor. Incluso dejando de lado su notoria reputación, aquel reciente incidente, de gran repercusión, que circulaba entre la nobleza de la capital, también estaba relacionado con él. Y, sin embargo, el hombre al que todos creían culpable había sido declarado inocente por la familia real. A muchos magos que desconocían toda la verdad les resultó difícil aceptarlo. Sin embargo, por el bien de sus propias vidas, debían tratar a Víctor con respeto en apariencia. Profesor Víctor, ¿qué le trae por aquí? Responde a mi pregunta. El rostro de Víctor permanecía inexpresivo. Su tono hizo que el médico volviera a estremecerse. El médico balbuceó rápidamente. Estos estudiantes, físicamente, no tienen nada malo. Simplemente están, inconscientes, como si estuvieran atrapados en una especie de sueño profundo. Estos 3 eran compañeros de habitación. Nadie sabe qué pasó. Cuando los estudiantes de la habitación de al lado los encontraron, ya estaban así. Nos estamos preparando para llevarlos a la enfermería para hacerles una tomografía computarizada y ver qué está pasando. Víctor asintió y se hizo a un lado. El médico, visiblemente aliviado, se marchó apresuradamente. Está claro que no saben lo que realmente pasó, murmuró Víctor en voz baja de Vega. Absorber la magia de otra persona, un método tan vil, me hace pensar inmediatamente en ese tipo de corrupción. Parece que se están propagando más rápido de lo esperado, dijo Vega, refiriéndose, por supuesto, a los demonios. Víctor suspiró con impotencia. Apenas había regresado a la academia y ya le esperaban problemas. Aún así, si aparecen demonios, mejor nos ocupamos de ellos ya que estamos en ello. Además de ser repugnantes, los demonios eran, al menos, buenos para ganar puntos de experiencia. Víctor dejó de prestar atención al asunto y regresó a su oficina con Vega. Verificación de identidad exitosa. Profesor Víctor, bienvenido de nuevo a la Torre de los Magos. Tras completar la verificación en la entrada, el dispositivo de teletransportación se iluminó y Víctor entró en su oficina. Estaba prácticamente igual que cuando lo dejó, salvo que la maceta del alféizar de la ventana había desaparecido. Esa era la flor que Enmi le había regalado. En realidad, la quería muchísimo y a menudo usaba el riego como excusa para entrar y salir de la Torre del Mago. ¿Se lo llevó de vuelta a su residencia estudiantil? Víctor no había estado por aquí últimamente, así que, naturalmente, Enmi no tenía ningún motivo para visitarlo. Los viajes frecuentes a la Torre de los Magos eran agotadores, así que devolver la flor era lo más sensato. Se sentó en su silla. Faltaban algunos libros en su escritorio. Supuso que esos libros también eran probablemente de Enmi, libros que ella había leído una y otra vez en su tiempo libre. A Víctor no le importó. Al igual que con la flor, encontró una explicación sencilla para su ausencia. Seguramente se las había llevado a leer a otro sitio. Uno sacó el libro de magia que había estado leyendo el día anterior y continuó estudiando para pasar el tiempo. Leyó hasta el mediodía. El único sonido era el suave susurro de las páginas al pasar. Vega, que dormitaba sobre el escritorio, se despertó sobresaltada cuando su cabeza golpeó la superficie de la mesa. ¿Qué? Oh, todavía no está aquí, ¿eh? Enmi solía ir a la Torre de los Magos al mediodía. Por lo general, llevaba consigo un libro grueso y le contaba alegremente a Víctor las lecciones que había estado escribiendo ese día, despertando siempre a Vega, que estaba dormida, en el proceso. Para entonces, Vega ya se había acostumbrado a despertarse a esta hora. Pero hoy, Enmi no vino. Vega miró a Víctor. Él no había levantado la cabeza, seguía absorto en su lectura, perdido en su propio mundo.
Entonces recordó que Enmi probablemente no sabía que Víctor había regresado a la academia. A Vega realmente no le importaba. Pronto le volvió a invadir el sueño y se quedó dormida una vez más. El tiempo siempre pasaba extrañamente rápido cuando dormía. Por la tarde, la luz del sol se filtraba oblicuamente por la ventana, alargando las sombras. Vega, es hora de irse. ¿Eh? ¿A dónde? El cuervo somnoliento parpadeó y vio a Víctor cerrando su libro. Es hora de clase. Oh, oh. Vega batió sus alas y se posó sobre el hombro de Víctor. Para ser honesto, estaba un poco emocionado por la tarde. Cuando aquella niña tímida volviera de ver a Víctor, ¿cuál sería su reacción? ¿Saldría corriendo como un ciervo asustado? ¿O evitar tímidamente su mirada? ¿O tal vez estaría rebosante de alegría? Saltando de emoción y diciendo: Profesor Víctor. Por fin ha vuelto. Fuera lo que fuese, Vega pensó que sería entretenido. El sistema de teletransportación brillaba bajo ellos. El hombre y el pájaro desaparecieron de la torre del mago. Cuando reaparecieron, se encontraban en el pasillo del edificio de enseñanza. Reinaba el silencio, solo se oían los sonidos lejanos de otras clases que resonaban en el pasillo. Los pasos de Víctor eran nítidos y claros. Toc. 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 Entonces, basándonos en este círculo mágico, podemos, de repente, Víctor dejó de caminar. Sus ojos se oscurecieron mientras miraba al frente. Esa era el aula de la primera clase. La voz del profesor se oía con claridad desde dentro. Vega ni siquiera pestañeó. Su único ojo permanecía fijo al frente. Su tono era monótono y carente de emoción. Bueno, esto no está nada bien. Toc. 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 Los pasos se reanudaron, esta vez con más fuerza. Finalmente, Víctor llegó a la puerta del aula. La voz interior se hizo más clara. Empujó la puerta para abrirla. Al instante, la habitación quedó en silencio. ¿Quién se atreve a entrar en clase sin llamar a la puerta? La voz se cortó bruscamente, estridente y torpe, como la de un pato al que le retuercen el cuello. Víctor se giró hacia la fuente del sonido. Su mirada se clavó en el hombre que estaba de pie en el atril. Parece un cerdo, murmuró Vega junto a su oído. Víctor no respondió, tal vez porque estaba de acuerdo. Su rostro era sereno, su tono indiferente, pero su voz desprendía una furia silenciosa y sofocante. Déjame pensar, tu nombre es Devon Lesser, ¿verdad? p@treon.com/p. Unirme a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor, considera unirte p. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 38. Chapter 38. Sokol. El hombre que tenía delante pronunció con calma su nombre y apellido. El profesor Devon miró fijamente la puerta, con la mirada perdida, y tragó saliva con dificultad. Víctor. ¿Por qué has vuelto? Sabía que la familia real había declarado inocente a Víctor, lo que significaba que Víctor no estaba muerto. Aunque se sentía un poco culpable, se recordó a sí mismo que había obtenido esa clase siguiendo los procedimientos adecuados, y ese pensamiento le dio algo de confianza. ¿Qué te pasa, Víctor? ¿No sabes que el decano ya ha dado su aviso? Me han reasignado esta clase. Mencionó deliberadamente la autoridad del decano y miró a Víctor con orgullo. El profesor Devon creía que, por muy arrogante que fuera Víctor, no se atrevería a meterse con el decano. Al fin y al cabo, aquello era la academia, no su territorio personal. Entonces, añadió deliberadamente. Víctor, recuerda quién eres. Solo eres un mago de tercer nivel. El rostro de Víctor permanecía inexpresivo. Debido al secretismo deliberado de la familia real, el incidente en el que Víctor detuvo la erupción volcánica no se había difundido ampliamente. Desastres como ese, una vez hechos públicos, podrían fácilmente provocar pánico entre la población. Así pues, el asunto solo circuló entre un pequeño círculo de nobles y miembros de la realeza. La explicación oficial fue simplemente que Víctor fue absuelto y no tuvo nada que ver con el volcán. Bajo esa influencia de la opinión pública, a excepción de los magos que habían estado presentes en el lugar, muy poca gente sabía que Víctor ya era un mago de cuarto nivel. Y el profesor Devon Reiser, que estaba frente a él, era naturalmente uno de los que permanecían en la ignorancia. En cuanto a que me hayas quitado mi clase, dijo Víctor con frialdad, volveré a solicitar plaza al decano después. Los estudiantes de abajo se animaron de inmediato. En sus corazones, todos pensaron lo mismo. Por fin, ya no tenemos que escuchar las charlas de ese cerdo. Sus clases son aburridísimas.
Y encima se equivoca, ¿qué le pasa en la cabeza? ¿Qué Devon de clases? No me hagas reír. Yo lo haría mejor. En la mente de dos brillantes estudiantes, la diferencia entre Devon y Víctor era como la diferencia entre la basura y la perfección. El rostro del profesor Devon se ensombreció. Escupió con frustración. Solo había logrado hacerse con esta clase gracias a la desaparición de Víctor. Ahora que Víctor había regresado, naturalmente, la clase volvería al mago de mayor rango. Devon ya no tenía forma de detenerlo. Víctor levantó dos dedos frente a él. Entonces, lo primero. Cuando me marché, le encargué a mi asistente que se hiciera cargo de mis tareas docentes. ¿Dónde está ahora? Ante esto, los ojos de Devon mostraron una expresión de autosuficiencia. ¿Ah? ¿Te refieres a esa sucia asistente tuya? Esa bicha repugnante que ni siquiera cuenta como refugiada, ¿se cree apta para enseñar y criar estudiantes? Ja ja ja. No me hagas reír. Como profesor, tengo todo el derecho a dar órdenes a su asistente mientras usted esté ausente de la academia. ¿Cuál es el problema? La despedí. ¿Tienes algún problema con eso? Uno auge. El abrigo que llevaba Víctor se iluminó repentinamente con una luz roja brillante que recorrió toda el aula. Un calor intenso estalló y la temperatura de la habitación aumentó bruscamente en un instante. Incluso quienes se encontraban en el pasillo podían sentir el calor abrasador. Apareció una enorme mano de lava que agarró a Devon por el cuello y lo levantó en el aire, como si fuera un cerdo colgado para asarlo. Todos los alumnos de la clase se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. El agua de sus tazas silbaba y comenzó a hervir. Era la primera vez que veían a Víctor usar magia de verdad. Y en esta ocasión, su oponente era otro mago que también ostentaba el título de profesor. Pero, ¿qué acababan de presenciar? Con un solo movimiento, el profesor Víctor dejó al profesor Devon completamente inmovilizado. Esto fue simplemente, ¡qué guay! Un estudiante gritó repentinamente emocionado, pero enseguida se dio cuenta de que la situación era inapropiada y se cayó rápidamente, bajando la cabeza. Pero en lugar de reaccionar con enfado, Víctor mantuvo la calma, mientras que los demás estudiantes asintieron con aprobación hacia el chico. El profesor Devon forcejeó violentamente, intentando abrir la mano de lava con sus dedos gordos, pero fue inútil. No podía respirar. Se estaba asfixiando. El pánico y el terror inundaron su mente al instante. Como un cerdo a punto de ser sacrificado, se retorcía frenéticamente, golpeando la mano fundida a pesar de que la carne de sus palmas se estaba poniendo roja por las quemaduras. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, Víctor lo soltó. Devon cayó al suelo, jadeando, con el sudor corriéndole por la cara grasienta. Miró a Víctor con miedo y gritó furioso. Víctor. Tú te atreves a hacerle daño a alguien dentro de la academia. ¿De verdad te atreves a matarme? Un destello de luz carmesí parpadeó en los ojos de Víctor, y la mano de lava se engrosó hasta duplicar su tamaño. ¿Por qué? ¿Crees que no me atrevería? La enorme mano se acercaba a Devon, el calor era tan intenso que incluso el aire que inhalaba parecía a punto de desgarrarle los pulmones. El sudor, ya fuera por miedo o por calor, le corría por la frente. La mano de lava lo agarró del cuello y lo levantó de nuevo, poniéndolo cara a cara con Víctor. La voz de Víctor era fría y baja. Ahora mismo, no te mataré. Solo espero que la verdad que veo sea suficiente para salvarte la vida. Un hedor nauseabundo se extendió por el aire mientras Víctor miraba la entrepierna ahora arrugada de Devon. ¡Zas! Una llamarada se desató abajo. Devon gritó como un cerdo al que están sacrificando. Aquello suyo quedó completamente carbonizado. En medio de una agonía insoportable, Devon finalmente se desmayó. Todos los estudiantes presentes en la sala se estremecieron, especialmente los varones. Detrás de Víctor, la mano fundida seguía sujetando a Devon como a un cerdo muerto. Antes de abandonar el aula, Víctor se giró y dijo fríamente. Esta clase es de autoaprendizaje. Sí, profesor Víctor. Los estudiantes respondieron al unísono. Víctor caminaba por la academia, con la mano fundida aún aferrada al profesor Devon detrás de él. Vagaba sin rumbo fijo, como si exhibiera públicamente el castigo de Devon. Allá donde iba, la gente se detenía a mirarlo. Después de todo, ver a alguien caminando por el campus con semejante aspecto, sin importar la hora, era imposible de ignorar. Muchos estudiantes estaban libres a esa hora. Uno a uno, observaron la escena y rápidamente bajaron la cabeza, temiendo que Víctor los descubriera mirando. Maldita sea. ¿Qué demonios es esa mano gigante detrás del profesor Víctor? Es genial.
Casi habían olvidado que el hombre gordo al que llevaban en brazos, el profesor Devon, era el mismo que ayer mismo había humillado cruelmente a un humilde ayudante. Por supuesto, no lo recordarían. A nadie le importaba un simple asistente. Incluso después de lo sucedido ayer, no fue más que un tema de conversación para que cotillearan durante la cena. Algo de lo que reírse cuando uno está aburrido, hablar de lo patética que era esa asistente, de lo mucho que la habían humillado. Y tal vez suspirando fríamente, pensando que si hubieran sido ellos, probablemente ya ni siquiera querrían vivir en este país. Víctor caminó durante casi media hora, recorriendo casi la mitad de la academia. Entonces, una voz resonó en el aire. Profesor Víctor, usted ha cruzado la línea. Las mágicas ondas en el aire hicieron que Víctor comprendiera de inmediato. Se trataba del gorrión natural del decano. Mediante el hechizo gorrión natural, el decano había entablado comunicación directa con él. Víctor no respondió verbalmente. En cambio, analizó las ondas mágicas y formó un vínculo mágico en el aire, conectándose con el mismísimo gorrión natural. Este es el castigo que se merece. Te respeto, Dean. Así que, por favor, no te entrometas. Las ondas de radio permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Porque con tan solo esa sutil maniobra mágica, el decano se dio cuenta al instante, Víctor había detectado al gorrión natural. ¿Un mago santo de 19 años? 3 Lord Víctor, usted nunca deja de sorprenderme. Las ondas del gorrión natural se desvanecieron lentamente. Entiendo lo que quieres saber. El gorrión natural ya nos lo ha mostrado todo. Entonces, por favor, permítanme pedirles una vez más. No se enojen. No desaten su ira sobre los estudiantes inocentes. Cuando estés listo, ven a mi oficina. Hablemos. Finalmente, las ondas en el aire se calmaron. Vega miró a Víctor. Así que ya sabías que ese anciano se pondría en contacto contigo. Hiciste todo esto a propósito, para obligarlo a decirte a dónde fue esa chica. Víctor no respondió. Simplemente siguió caminando hacia el despacho del decano, arrastrando a Devon consigo. Si ves algo que te enfurece, dijo Vega, ¿qué harás? Víctor volvió a mirar a Devon, que estaba inconsciente, y un destello de intención asesina surgió en sus ojos tranquilos, como lagos. Bien. Me gusta tu respuesta. 3 vamos. Yo también tengo curiosidad, ¿qué hizo exactamente este cerdo gordo? p@treon.com/xenosx. Unirme a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor, considera unirte p. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 39. Chapter 39. A Watermelon Wite y está Cantol Seriously Gross. Decano. Cuando el decano oyó la voz de Víctor, cerró la pluma y se frotó los ojos. Adelante. Víctor respondió y entró. Detrás de él, la mano gigante de lava arrojó a Devon al suelo. El decano vio el estado lamentable de Devon, negó con la cabeza y suspiró mirando a Víctor. Profesor Víctor, la academia no encubrirá sus acciones. Víctor tenía ambas manos en los bolsillos y, con un tono completamente inexpresivo, respondió. Está bien. No necesito la protección de la academia. Asumiré la responsabilidad de mis propios actos. El decano asintió, se puso de pie lentamente y se apoyó en su bastón de obsidiana. 3 en ese caso, sígame. Dean Rachel alzó la mano y comenzó a canalizar energía mágica. Una luz azul apareció en su palma como un pincel, ondeando con gracia en el aire. El aire que tenía delante se retorcía como un lienzo sobre el que se estaba pintando, deformándose visiblemente a una velocidad increíble. Poco después, el decano retiró su magia. Vega le susurró al oído a Víctor. La magia de este viejo es interesante. Veamos, es un tipo de magia de teletransportación especial. Fíjate en este punto. Inserta la runa mágica aquí. Siguiendo las instrucciones de Vega, Víctor hizo lo que se le indicó. El aire ante él vibró y se distorsionó. En un instante, sintió cómo el mundo a su alrededor se volvía borroso mientras una luz azul descendía. Cuando la vista se despejó de nuevo, el panorama era completamente diferente. Pétalos de todos los colores danzaban en el aire, arremolinándose como olas y olas de belleza. El jardín era una isla flotante, con el suelo cubierto enteramente de pétalos. La fragancia refrescante y embriagadora llenó el aire, calmando el ánimo previamente inquieto de Víctor. En realidad, hay una dimensión paralela oculta aquí. Ni siquiera yo me había dado cuenta. Vega se maravilló a su lado, solo para comprobar que Víctor no mostraba la menor sorpresa. Como si ya lo supiera. Y, en efecto, así fue.
Este era el mapa secreto conocido entre los jugadores como el jardín trasero del decano, un lugar al que solo se podía acceder después de aprender magia directamente de la decana Rachel. Aunque he visto este lugar innumerables veces en el juego, experimentarlo en persona sigue siendo una sensación increíble, pensó Víctor. Se veía exactamente igual que en el juego. El decano apareció unos segundos antes que él y, al ver llegar a Víctor, le dirigió una mirada de leve admiración. Percibir y descifrar un conjunto mágico con tan solo una mirada, es verdaderamente digno del título de mago genio. Bienvenido a mi mar del conocimiento, profesor Víctor. Usted es el invitado más joven que he recibido jamás. El nombre completo de este mapa oculto era el mar del conocimiento de Raquel. Contenía todo el conocimiento mágico de la decana Rachel. Solo aquellos verdaderamente eruditos podían entrar. Afortunadamente, Víctor tenía a Vega, un dios de vasto conocimiento, a su lado. Pero ahora no era el momento para charlas triviales. Habló directamente. Dean, vayamos al grano. El decano no dijo nada, y caminó en silencio con su bastón hacia un terreno despejado. Víctor lo siguió, y pronto, el entorno volvió a cambiar. Aunque solo habían caminado unos pocos pasos, una cabaña de madera se alzaba ahora ante ellos, rodeada de un denso bosque, como una casa aislada escondida en lo profundo del bosque. El decano se dirigió a la puerta, que se abrió automáticamente. Giró la cabeza y asintió con la cabeza hacia Víctor. Por favor, pase, profesor Víctor. Víctor lo siguió adentro. La cabaña era sencilla, solo una mesa, y sobre ella, una sandía. Nada más. El decano golpeó la parte superior de la sandía con su bastón. La sandía giró lentamente. Dos ojos profundos aparecieron en ella, llenos de una sabiduría que parecía abarcar el tiempo. Entonces, con labios pesados, habló lentamente. Azure, ¿qué ocurre? Vega se estremeció al ver la sandía parlante. Incluso los pelos de su cuerpo se erizaron. Esto me hizo sentir muy incómodo. Miró a Víctor y comprobó que seguía con una expresión de total calma, como si ya supiera de la existencia de esa sandía parlante. Qué raro pensó Vega. Pero Víctor no se sorprendió. Porque este era el familiar de sandía parlante del decano. El decano miró la sandía y dijo: Este joven quiere hacerle algunas preguntas. La sandía miró a Víctor con clara reticencia. Vega murmuró junto a su oído: ¿Qué le pasa a este tipo? Víctor no respondió. Sabía que la sandía estaba escudriñando sus recuerdos. Y, efectivamente, las imágenes parpadearon a través de sus ojos, llamas rugientes, cenizas ondulantes, ríos de roca fundida y torrentes mágicos impetuosos. Una visión cataclísmica de destrucción que amenaza con acabar con el mundo. Se podían ver los elementos de fuego fluyendo por el cuerpo de Víctor, con venas de magma brillando en la mitad de su torso, haciéndolo parecer un dios demonio de fuego. Instantes después, la sandía volvió a fijar su mirada en Víctor y dijo: Los jóvenes de hoy en día, son realmente increíbles. Sé lo que quieres preguntar. Las alondras azules nos lo dirán. Ondas de magia se extendieron desde la sandía, irradiando a través de la dimensión de bolsillo. Las alondras se movieron. Entonces, ante los ojos de Víctor, apareció una visión vívida. La escena de ayer. El profesor Devon, engreído y con una lengua viperina, agitó con arrogancia la carta manuscrita del decano mientras expulsaba a Envy. Incluso quemó el conocimiento que era más preciado para ella. Ante Envy aparecieron en el suelo unas letras negras malditas, nada más que una ilusión creada por magia falsa. Entonces, tres estudiantes saltaron, burlándose cruelmente de la chica desmayada y asestando el golpe final a su ya frágil corazón. La diversión de los espectadores, el orgullo de los agresores, juntos, destrozaron por completo a este pobre niño. Ella lloró, murmuró Vega. Lloré desconsoladamente, desesperada, histérica y sin esperanza. En realidad, le había caído bien ese niño. La visión se desvaneció. La sandía cerró los ojos, visiblemente agotada. Cuando cerró los ojos, volvió a convertirse en una sandía común y corriente. Incluso después de presenciarlo todo, la expresión de Víctor permaneció inalterable. El decano entrecerró los ojos y suspiró, su barba blanca se despeinó desordenadamente al exhalar. Lo siento mucho, profesor Víctor. En cuanto a Envy, tu asistente, la verdad es que no sé dónde está. Los Skylarks actúan según mi voluntad. Si se trata de un asunto que involucra privacidad personal, no comparecerán. El decano no mentía. Víctor lo sabía. No había detectado la presencia de ningún Skylark cerca de la oficina, ni en la residencia estudiantil esta mañana.
La voz fría de Víctor rompió el silencio. Decana Rachel, dígame, ¿por qué ese cerdo gordo se convirtió en profesor de su academia? El rostro del decano reflejaba resignación al responder. Profesor Víctor, usted también es profesor aquí. El mensaje implícito era claro. Tú también conseguiste tu puesto gracias a tus contactos. ¿Por qué no pueden hacerlo los demás? La única diferencia era que Víctor sí tenía la fuerza, mientras que el profesor Devon era un completo fraude. Víctor dijo secamente. Cuando me uní a tu academia, ya era el mago de nivel 3 más joven. ¿Y él? Profesor Víctor, ese es precisamente el tema que quería tratar con usted, dijo Rachel con evidente dificultad. El jefe de la familia menor se casó con la hermana del emperador. Como ya habrás adivinado, solo Octavo es el tío de Devon Lesser. Sus contactos eran muy fuertes. Víctor sabía lo que el decano insinuaba. No lo mates. De lo contrario, habría problemas. Comprendo su enfado, profesor Víctor, continuó el decano. Pero matar no solucionará nada. Quizás pueda hablar con el profesor Devon. Sus crímenes no justifican la muerte. Puedo readmitir a Enmi en la academia bajo mi autoridad e incluso otorgarle el título de profesora asociada. Además, ¿realmente valía la pena matar a un pariente de la realeza por el bien de un plebeyo indefenso? El decano no lo dijo en voz alta, pero esperaba que Víctor comprendiera su intención. Dean, no lo mataré, dijo Víctor con frialdad. Rachel suspiró aliviada, pensando que su persuasión había surtido efecto. Pero entonces Víctor entrecerró los ojos y continuó, tan tranquilo como siempre. Pero si acaba muriendo a manos de un demonio, eso no es algo que yo pueda controlar. Lo dijo como si estuviera describiendo el tiempo. Rachel se quedó helada. ¿Un demonio? ¿Qué tenían que ver los demonios con esto? Vega, sin embargo, bajó la cabeza. ¿Crees que esa cosa asquerosa fue tras Envy? El rostro de Víctor no mostró ningún cambio. Tal como Vega había dicho, en esa visión había visto a los 3 estudiantes bromistas. Los mismos 3 que se habían desplomado ese mismo día. Su estado solo podía significar una cosa. Un demonio les había robado su poder. ¿Por qué, entonces, el demonio se lo había llevado? ¿Y a quién se le había otorgado ese poder? Víctor solo podía pensar en la desaparecida Envy. No respondió a Rachel, pero la expresión del decano se tornó preocupada. Profesor Víctor, creo que ya se ha dado cuenta. La persona que tenéis delante ahora no soy yo, estoy asistiendo a la conferencia anual en la ciudad de los magos. Lo que ven ahora es mi imagen, proyectada a través de las alondras. Así que cuando ocurrió este incidente, no pude intervenir a tiempo. Lamento haber permitido que la situación se agravara. Los Skylarks actuaban según la voluntad de Rachel, pero en realidad solo seguían su instinto. Como Víctor no había asistido a clase durante días, le reasignaron el curso a Devon, lo cual les pareció perfectamente lógico. Y cuando un profesor expulsaba a un aprendiz de magia, eso también les parecía razonable según su lógica. Pero no al juicio humano. Este fue el error de Rachel, una negligencia que condujo al desastre. Aún después de todo, no lo había considerado serio. Un noble y un aprendiz sin talento. La elección era obvia. Pero de lo que no se había dado cuenta era de la ferocidad con la que Víctor protegía a sus seres queridos. Y que Víctor era un mago de nivel 4, igual a sí mismo. Entonces Rachel se disculpó de antemano, bajó la guardia y le mostró a Víctor todo el respeto que merecía. Profesor Víctor, por favor, recuerde lo que me prometió. Haga lo que haga, no involucre a los estudiantes. Son inocentes. Víctor no respondió. Asintió inexpresivamente, con un círculo de teletransportación brillando bajo sus pies, y desapareció sin dejar rastro. ¡Ay! El profundo suspiro de Rachel quedó suspendido en el aire mientras su figura se disolvía en destellos de luz, fusionándose con el viento. Detrás de la academia, en lo alto de la montaña, una figura ataviada con una túnica se erguía en la cima, contemplando la academia que se extendía abajo, el lugar que había engendrado su desesperación. Desde allí podía ver todo el campus. Sus ojos ya no reflejaban la inocencia ni la esperanza que alguna vez tuvieron. Tras soportar un dolor insoportable, la mirada serena de Enmi ahora solo contenía 2 palabras. Venganza. Un remolino de niebla negra la envolvió como agua, formando una túnica oscura que se subió por su cabello y le dio forma de capucha. ¿Esa pequeña cantidad de poder te basta? Si estás dispuesto a esperar, puedo darte más, mucho más. La voz rezumaba una tentación terrible, como un abismo sin fin. Pero Enmi permaneció impasible. No hay necesidad. Su voz era fría, aterradoramente fría.
El profesor siempre decía que yo era demasiado blando. Que nunca aprendí a ser decisivo. Pero ahora, ya no seré débil. Su cuerpo rebosaba de magia, ni siquiera ella sabía cuánto poder había recibido de aquella cosa. Estrictamente hablando, Emily todavía no era una maga. Pero la magnitud de su magia ahora era aterradora más allá de toda medida. Finalmente, pudo manifestar todo el conocimiento que tenía en su mente. Y ella ya había hecho todos los preparativos. Ella comenzó a recitar un cántico. Dios del vacío, baila, mientras recitaba el conjuro, apareció en el aire una enorme formación mágica de alto nivel, con una docena de formaciones más pequeñas superpuestas que se unían para formar un único hechizo gigantesco. Ciudad de la magia del delirio y varios anillos de glifos rodeaban la academia, grabados con innumerables runas. Las líneas que las unían brillaban y se volvían cada vez más complejas, moviéndose como una máquina perfecta. Esto estaba mucho más allá de la comprensión de un mago de nivel 3. Poco después, Emmy extendió el conjunto de dispositivos por toda la academia, enterrándolos profundamente bajo tierra. Para ella, la ubicación ideal de la academia era también el lugar perfecto para una gran formación. Todo estaba listo. Emmy. Oms. Al oír su nombre, Emmy se giró bruscamente. Una chica conocida, de cabello rubio, estaba allí de pie, y sus ojos brillaron de sorpresa. El nombre escapó de sus labios, Eri, K. p@treon.com/P. Unirme a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor, considera unirte p. Comentario 1 Comentario Votar Chapter 40. Chapter 40. No grudge. Tenich not to la te tome y quan no. Enmi. ¿Eres tú de verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Erika se llevó una grata sorpresa. No esperaba encontrarse con alguien conocido mientras paseaba por la parte trasera de la montaña, cerca de la academia. Sin embargo, también sentía cierta curiosidad por saber qué hacía Enmi allí, en la cima de esa montaña desierta. Cuando Enmi vio a Erika, el aura fría que la rodeaba se desvaneció instantáneamente en más de la mitad. Sus ojos se desviaron ligeramente y su voz salió vacilante y entrecortada. Nada, solo vine a dar un paseo, eso es todo. Erika no sabía que Enmi había sido expulsada, y Enmi tampoco pensaba decírselo. No quería preocupar a Erika. Aún así, la repentina aparición de Erika la sorprendió. Preguntó con curiosidad. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no has venido a la academia últimamente? Ante la pregunta de Enmi, Erika infló las mejillas con enfado y explicó. Papá debió de volverse loco o algo así. Cuando regresó, me encerró durante días. Y ayer, fue aún más allá, de la nada decidió contratarme varios tutores privados. En realidad, el duque Levi también le había advertido a Erika que se mantuviera alejada de Víctor. Fue solo gracias a esa advertencia que Erika se enteró de que Víctor había regresado. Por decreto real, tanto Víctor como Emily habían sido declarados inocentes. Pero eso era algo que no podía contarle a Emily. Irritada, Erika pateó una pequeña piedra que tenía cerca del pie. La piedrecita rodó por el acantilado, chocando ruidosamente contra la pared de piedra. Hoy ya no pude más. Aprovechando que mi padre no estaba en casa, me escapé. Quería ver si el profesor Víctor había regresado a la academia. Había planeado colarse en la escuela por la parte trasera de la montaña, pero en su lugar, se topó con Envy. Cuando Envy escuchó el nombre de Víctor, su corazón se estremeció ligeramente. Recordó lo que había dicho el profesor Devon. Lo más probable es que el profesor Víctor muriera en el volcán. Envy pensó en eso, pero no se lo dijo a Erika. Al parecer, Erika seguía sin saberlo, y Envy tenía la intención de que siguiera siendo así. Al ver a Erika respirar el aire fresco de la cima de la montaña, Emily habló con calma. El profesor Víctor aún no ha regresado. Estos últimos días, he estado ayudando a cubrir sus clases. Al oír eso, la expresión de Erika se ensombreció un poco. Tenía muchas ganas de preguntarle a Víctor qué había sucedido exactamente ese día en el volcán. Pero después de haberse escabullido con tanto esfuerzo, Víctor ni siquiera estaba en el trabajo. No le quedó más remedio que aceptar la realidad con resignación. Está bien, entonces, me iré primero. Si mi padre se entera de que me escapé otra vez, seguro que me encerrará en casa y no me dejará salir. Emily abrió la boca, queriendo decir algo, pero Erika dudó un instante y luego añadió. Volveré mañana. Si el profesor Víctor regresa, por favor avísame. Emily asintió levemente en señal de acuerdo.
Observó cómo Erika sonreía radiante, con los ojos llenos de esperanza, y luego se daba la vuelta rápidamente y se marchaba. Qué guapa y ella, y la mirada de Envy estaba llena de envidia. Ella envidiaba a Erika. Provenía de una familia noble, poseía un talento asombroso y una belleza impecable. Podía vivir sin preocupaciones, llena de esperanza en el futuro. Pero ella misma pasaba cada día con miedo y ansiedad, viviendo días sin esperanza. Quizás ese profesor tenía razón después de todo. Basura y solo sirve para quedarse en el basurero. Aturdida, volvió a mirar en la dirección en la que Erika se había marchado, pero aquella figura deslumbrante ya no estaba a la vista. Emily negó con la cabeza y dejó escapar una risa amarga ante su propia desgracia. Mañana, ¿eh? Bien. Punto apóstrofo. Entonces no tendría que esperar nada más del futuro. Todo, incluida su vida, llegaría a su fin mañana. Continuemos. Una ráfaga de llamas abrasadoras surgió repentinamente bajo los pies del profesor Devon. La intensa sensación de ardor recorrió sus plantas, despertándolo de golpe. El profesor Devon sintió que todo su cuerpo estaba cubierto de un dolor abrasador. ¡Ah! Se despertó al instante, gritando de agonía por el dolor. Entonces, se dio cuenta de que su cuerpo estaba atado y colgaba precariamente del techo. Cuando las llamas se extinguieron, su visión se aclaró. Lo primero que vio fue a Víctor, sentado tranquilamente en una silla, con una expresión fría e indiferente. Inmediatamente, el miedo llenó los ojos de Devon. Víctor. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Me matarías por un asistente? Estás loco. ¿De verdad quieres enemistarte con la familia Lesser? Sentado en la silla, Víctor lo miró fríamente y preguntó con ligereza. ¿Acaso no hemos sido ya enemigos? Devon se quedó paralizado, tartamudeando. No antes. Créeme, Víctor, no hay odio entre nosotros. Entonces, sabiendo que Envy era mía, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Los ojos de Devon se abrieron de par en par. ¿Tú ya lo sabes? No. Créeme, Víctor, al principio simplemente no me caías bien. Nunca quise desquitarme con esa gallina. Auge. Una bola de fuego, feroz como un tigre en plena embestida, se dirigió directamente hacia él, estrellándose contra la pared que tenía detrás. Devon temblaba de miedo, gritando apresuradamente. Envy. Lo recuerdo. Es Envy. Esa chica, sí. Tenía envidia. Tenía envidia de que un simple asistente pudiera impartir la primera clase. ¿Sabes? Después de que te fuiste, muchos profesores envidiaron esa clase. El profesor que imparte la primera clase recibe un sueldo estupendo y goza de gran prestigio. Víctor lo miró sin emoción. ¿Todo por celos? ¡Qué asco! Sí. Sí, qué asco. Soy asquerosa, lo sé, lo sé. Por favor, Víctor, déjame ir. No hay odio entre nosotros. Devon tenía un aspecto totalmente patético, como un cerdo gordo debatiéndose en un matadero, tan ridículo que casi daban ganas de reír. Él seguía balbuceando frenéticamente, como si estuviera haciendo promesas. Me disculparé. Me disculparé con esa chica. Yo también la compensaré. Incluso puedo otorgarle un título nobiliario. ¿Qué te parece una joven baronesa? Nuestra familia Lesser tiene ese tipo de poder. Créeme, Víctor, si me dejas ir, no habrá ningún odio irreconciliable entre nosotros, ¿verdad? Una expresión de esperanza se dibujó en el rostro feo de Devon. La voz fría de Víctor cortó el aire. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Devon se quedó paralizado, temblando mientras intentaba recordar. ¿Me estás matando por un asistente? ¿Estás loco? Víctor asintió con aprobación. Buena memoria. ¿Y la segunda cosa? ¿De verdad quieres enemistarte con la familia Lesser? Devon no era tonto, de repente se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, abandonó por completo su dignidad y suplicó desesperadamente. No. Víctor. Solo estaba hablando sin pensar. Víctor se puso de pie, su largo abrigo brillaba levemente con un peligroso resplandor rojo. No te gusto porque me conoces. Y puesto que me conoces, siempre debes recordar qué clase de hombre es Víctor Clavena. Todo el cuerpo de Devon temblaba incontrolablemente. Ahora estaba aterrorizado. Un loco. Víctor es un completo loco. Víctor. No. Auge. Un grito como el de un cerdo siendo sacrificado brotó de la boca de Devon, mezclándose con el sonido de huesos crujiendo. Sintió cómo se le rompían todas las extremidades, el dolor era insoportable.
Permaneció consciente únicamente porque Víctor había interpuesto restricciones mágicas en su mente, asegurándose de que pudiera sentirlo todo, pero sin desmayarse jamás. Dijiste que no habíamos hecho enemigos antes, dijo Víctor en voz baja. Está bien. Entonces, Víctor sonrió, con una sonrisa radiante, casi deslumbrante. Se inclinó hacia el oído de Devon, con una voz suave como el susurro del diablo. Ahora somos enemigos. Mátame. Víctor. Solo mátame. La voz de Devon estaba desgarrada por el dolor. Quería morir. Cualquier cosa sería mejor que esta agonía y humillación. Pero ahora, incluso la muerte estaba fuera de su alcance. ¿Podría alguien más quitarte la vida?, dijo Víctor, sacando un pañuelo blanco y secándose las manos con firmeza. Aunque ni siquiera había tocado a Devon, sentía las manos sucias. Tras limpiarlas, le arrojó el pañuelo a la cara de Devon, cubriendo aquel desastre manchado de mocos y lágrimas. Soltó las ataduras. Devon perdió el conocimiento inmediatamente. El silencio volvió a llenar la habitación. Víctor entrecerró los ojos y salió de la torre del mago. Mediante un hechizo de teletransportación, apareció fuera de la academia. Alzando la vista hacia el cielo que se oscurecía, respiró hondo. Los elementos mágicos que lo rodeaban parecían ligeramente perturbados. En ese preciso instante, la voz de Vega resonó en los oídos de Víctor. Hay un círculo mágico oculto bajo la academia. Alguien lo puso ahí a propósito. Tal vez sea obra de los demonios. Víctor no se sorprendió en absoluto, así que Vega no continuó. Sabía que Víctor se encargaría de todo. El pájaro simplemente volvió a abrir el pico y formuló otra pregunta. Si esa chica realmente ha sufrido la corrupción de su conciencia por parte de un demonio, ¿qué harás? Víctor pensó durante 2 segundos y luego respondió. Emily es una asistente muy capaz. Cuando ella se encarga de todo, me siento tranquilo. Es un pequeño fantasma frágil, pero no merece seguir viviendo de forma tan lamentable. Vega erizó sus plumas sobre el hombro de Víctor. Me gusta cómo lo has dicho. Cayó la noche rápidamente, como si se corriera una cortina. Innumerables gemas diminutas y brillantes surcaron el cielo oscuro. Cuando Erika regresó a la entrada de la mansión, la casa ya estaba brillantemente iluminada por dentro. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser que su querido padre ya estuviera en casa? No tengas miedo, no tengas miedo. Si me comporto de forma adorable, papá seguro que me perdonará. Erika respiró hondo y estaba a punto de salir al patio cuando, de repente, se abrieron las puertas principales. Su padre, el duque Levi, salía acompañado de una hermosa mujer de cabello morado. Sonreía cortésmente, con modales refinados. Oh. Erika se quedó paralizada. Su padre ya tenía 60 años, ¿de dónde había salido esa extraña mujer? ¿Estaba planeando tener una segunda primavera? Erika infló las mejillas en señal de protesta. No podía permitirlo bajo ningún concepto. No quería encontrarse de repente con una madrastra de la nada. Justo cuando estaba a punto de avanzar, escuchó su conversación. Espero que el duque Levi esté atento a esas cosas asquerosas. Comprendo la gravedad de este asunto, señorita Kefra. Utilizaré todos los recursos a mi alcance para investigarlo. Erika se quedó paralizada. Espera, esto no era exactamente lo que ella pensaba. Pero su repentina aparición ya había llamado su atención. Duque Levi la miró, arqueó una ceja y la presentó con una sonrisa forzada. Señorita Kefra, esta es mi hija menor, Erika. Seguramente la conoce por primera vez. Kefra miró a Erika, sus hermosas cejas se alzaron ligeramente mientras sus ojos se entrecerraban en una sonrisa seductora. Sí, es nuestra primera reunión, pero y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Al instante siguiente, ya estaba de pie justo delante de Erika. Sus movimientos fueron tan rápidos que Erika ni siquiera pudo captar una imagen borrosa. Niña bonita, dijo Kefra en voz baja, ¿puedes decirme a dónde fuiste exactamente hoy? p@treon.com/xenosx. Unirme a Patreon me mantiene motivado y con ganas de trabajar con diligencia, así que por favor, considera unirte. Comentario 1. Votar.